Helios, buenas noches, bienvenido de nuevo al programa. Hola, buenas, Serats, buenas noches. También nos acompaña nuestro buen amigo Iván Torregrosa. Iván, buenas noches, bienvenido a Enigmas al Descubierto. Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Ante todo, agradeceros a los dos que estéis esta noche con nosotros tratando un tema tan delicado como es este, ¿no? El de las estelas de condensación que van tan ligadas a la geoingeniería, a la manipulación climática. Y Helios, no se me ocurre mejor manera que empezar que decir que el propio nombre de estelas de condensación como que no tiene fundamento alguno. Efectivamente, aquí se nos está educando, hay muchos intereses aquí, mucha gente que, como tú ya sabes, que se mete a tratar de reconducir las creencias, ¿no?, de la gente, ¿no? Y nos explican que lo que tiran los aviones son estelas de condensación, pero cuando nos explican qué son esas estelas de condensación, nos dicen que son cristalitos de hielo, ¿no? Entonces, vamos a ver, si lo que sale es vapor de los motores de los aviones, ¿no? Si el vapor, cuando pasa de estado gaseoso a estado líquido, es condensación, pero si son cristalitos de hielo, porque del vapor pasa directamente a sólido, se llama sublimación, ¿no? El paso de gaseoso a sólido. Entonces, nos están haciendo, ¿cómo diría yo la expresión? Comulgar con ruedas de molino, ¿no? Por así decir. Nos están diciendo que una cosa que son estelas de condensación, pero por otro lado es totalmente contradictorio porque no es condensación el proceso físico con el que te están explicando, ¿no?, que se forman esas estelas. Aparte hay otro tema que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y si son estelas vamos a dar por bueno que la definición estuviera bien, ¿no?, y que fueran estelas de condensación que forman nubes de kilómetros y kilómetros de cristales de hielo, entonces habría que pasar un poquito también a ver si el hielo tiene propiedades antigravitatorias, ¿no? Porque si se unen millones de cristales de hielo continuamente, podemos ver que esas estelas se expanden, empiezan a crear una especie de nube gigantesca que ocupa todo el cielo hasta que realmente tapa toda la bóveda celeste. Entonces, ¿cómo puede ser que millones y millones y millones y millones de cristales de hielo formen una nube de hielo, de cristales de hielo, y por peso no caiga, ¿no? No llueve, no cae, no sé, es un poquito absurdo todas estas definiciones que nos intentan colar. Claro, estamos hablando de condensación. La condensación no es un estado, es el paso de un estado a otro. Entonces ya de por sí el propio nombre de estelas de condensación deberían de llamarse, ¿no?, estelas de sublimación en este caso y no de condensación. Iván, corrígeme si me equivoco, la temperatura media de los gases de escape, ¿no?, de un motor a reacción en vuelo crucero a unos 30.000 pies de altitud rondaría unos 600 grados, ¿verdad? Efectivamente, sí, siempre salen los gases de escape de los motores actuales de los aviones de hoy día, pues tiene una temperatura constante, más o menos, según el régimen al que estén funcionando, etcétera, pero sí, en un vuelo crucero normal a 35.000 pies, 36, incluso 39.000 pies son de 600 grados, lo que sale inmediatamente de la tobera de los motores actuales. A 33.000 pies, unos 10 kilómetros de altura aproximadamente, ¿puedo observar, Iván, los ventanales de un avión o distinguir la cantidad de motores que tiene? No, definitivamente no. Un avión de los que sobrevuelan normalmente, o sea, en su mayoría son aviones de los que se llaman de corto y medio radio. En su mayoría no significa que sean todos, pero son aviones aproximadamente que tienen vamos a ponerle de media unos 40 metros, lo que es el puro, no la envergadura, sino el puro del avión. La envergadura, de hecho, suele ser menor que el puro del avión. Entonces, es muy fácil de calcular. ¿Puede alguien ver un árbol de 40 metros de un árbol grande, pero a 10 kilómetros y ver a ver cuántas ramas tiene? Imposible, no se podría. Es que hemos observado, y aquí Helios podrá corroborarlo, aviones que no irán a más de 13.000 pies, que viene a ser unos 4 kilómetros de altura aproximadamente, incluso a menos, y precisamente hemos visto ese tipo de avión dejando estelas. Sí, habrá explicaciones de todo tipo, o supuestas explicaciones de todo tipo, cuando oficialmente en varios manuales que se pueden consultar se da por bueno como que las estelas, entre comillas, vamos a seguir llamándolas de condensación para que nos entendamos todos, se producen normalmente, y eso significa casi siempre, a partir de los 8.000 metros.
que es digamos la altura mínima a la que se pueden empezar a formar. Ya no hablemos de estas inmensidades de estelas que estamos viendo últimamente, que ocupan kilómetros y kilómetros y kilómetros de altura, que a lo mejor hasta el avión puede estar cambiando de nivel y no importa, la estela sigue siendo la misma. Además, Helio, si no recuerdo mal, creo que tienes un compañero que tiene un medidor, no sé si se le llama, creo que se llama telemetro, ¿no? Para poder medir la altura y hemos visto a lo mejor incluso algún avión volando a unos 3 kilómetros aproximadamente. Conozco una persona que es militar, tiene acceso a telemetros, ¿no? A telemetros militares que tienen una longitud un alcance de unos 10 kilómetros de altura. Y él me ha confirmado a mí de que esos aviones, la mayoría de los aviones que vemos circulando por el cielo dejando estela, no pasan de los... A ver, normalmente están entre los 2 y los 3 kilómetros. Los hay más bajos y alguno llega a los 4 o los 5. Pero normalmente están entre los... Ponle de 2 a 4 kilómetros de altura aproximadamente, la media de los aviones que vemos en el cielo. Vamos a poner unas fotografías en nuestro grupo de Facebook de unos cielos completamente blancos. Estaríamos hablando de la fotografía número 1 y la fotografía número 2. Vemos que el tráfico aéreo intenso acaba blanqueando el cielo. Sí. Esas estelas, yo en mi opinión, ni son cristales de hielo, ni son estelas de condensación, ni mucho menos. Yo en mi opinión son simplemente aerosoles, ¿no? Existen patentes muy variadas para introducir compuestos químicos sólidos, ¿no? en el combustible, que se pueden, según creo recordar, porque ahora no lo sé exactamente el tanto por cien, pero que pueden llegar a ser un 40% del peso del carburante en estado sólido. Y también hay patentes para utilizar un catalizador para que esas estelas, para separar lo que sería el combustible de la materia sólida, para dejarla básicamente, ¿no? Luego también hay difusores y también hay otras patentes, de hecho, que no solo es lo que vaya en el combustible, sino que se puede añadir a la salida del combustible y que el efecto Venturi de lo que es el motor del avión, ¿no? sea el que expande el producto. Y lo que hacen básicamente es lo que tú has dicho, o sea, es blanquear el cielo, ¿no? Cambian el tono de azul del cielo limpio y natural, un azul intenso, ¿no? Parecido a lo que son las señales de autovía de obligación, ¿no? Ese azul intenso y que salta a la vista, ¿no? Que es muy visible. Y a medida que van pasando esos aviones, van soltando esos aerosoles que caen en una forma de neblina muy fina, que a la vista no la percibimos, el tamaño de la partícula, porque es muy extremadamente pequeña, pero a medida que van pasando y van dando pasadas, o dejando estelas largas que se van extendiendo, lo que hacen es básicamente eso, van dando, como yo lo llamo darle densidad, ¿no? A la atmósfera, básicamente, ¿no? Lo que hacen es extender un producto. Imaginemos, por ejemplo, un cubo de agua, una pecera, ¿no? Tenemos una pecera y tenemos el cacao soluble, ¿no? Por ejemplo, un Nesquik, ¿no? De toda la vida. Pues si tiráramos en una pecera de 100 litros una cucharada y tú lo remueves, pues no notas que cambie el color, ¿no? El agua sería transparente exactamente igual. Pero a medida que tú empieces a echar cucharadas, a removerlas, a echar cucharadas, a removerlas, cuando ya has echado cuanta más cantidad estás echando, más transparencia le quitas a la atmósfera, ¿vale? Y el color del agua, en vez de ser transparente, pues lo que haría es hacerse un poquito más turbio, más marrón, por así decirlo. Pues básicamente es eso exactamente lo que están haciendo con las estelas, continuamente, con el azul del cielo, blanqueando la atmósfera, ¿no? Para inhibir la formación de cúmulos o disolverlos si ya están formados. Observamos que esas estelas, como estabas comentando, ¿no? Que para ser de condensación se expanden, son persistentes y curiosamente nos dicen que esto es vapor de agua. Y yo me pregunto, pero ¿cómo coño puede ser que ese vapor de agua al cabo del día caiga por efecto de la gravedad provocando esa capa de niebla que nos cubre constantemente? Es una niebla que en ningún caso pues ni aumenta la humedad relativa del ambiente cuando debería estar aumentándola a unos niveles exagerados, ni moja, ni siquiera empaña los cristales cuando la atraviesas.
Sí, exactamente. Por ejemplo, hay días que suelen tratar de camuflarlo con la calima, ¿no? Con la supuesta calima que nos invade, como estos días de ayer y hoy, por ejemplo, que hay una capa de aerosoles en la atmósfera grisácea que inhibe la formación de cúmulos, crea efecto invernadero. Y cuando miras al horizonte es lo que yo estaba comentando antes de la pecera, ¿no? De si cuanto más producto le echas a la atmósfera, pues más turbia se hace. Cuando tú miras a lo lejos, mirar la transparencia de la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, si nos situamos a 5 kilómetros de unas montañas y en un cielo natural y limpio, pues veríamos lo que son cúmulos redondos, blancos y compactos, la atmósfera totalmente transparente. Vamos, las montañas a 5 kilómetros parece que las tengas delante de ti, ¿no? Porque de lo limpia que está la atmósfera. A medida que van blanqueando la atmósfera, no es solo el cambiar el color, sino que eso lo que hace es quitarle también transparencia. A medida que vas echando más producto, más transparencia le quitas. Y hay días en los que parece una cámara de gas. Yo muchas veces digo que ¿dónde está el incendio, no? Porque parece que haya un incendio en el mundo, todo lleno como si fuera de un humo blanco, y a lo mejor a 3-4 kilómetros de distancia ya no ves las montañas de la cantidad de aerosoles. Y, por ejemplo, en lo que estaba hablando yo del tema de la calima, hay una cosa que es muy sencilla de darse cuenta de que nos venden la moto con la calima, porque no es calima, son aerosoles. Es que es muy sencillo. Si fuera una nube de polvo en suspensión que viene de África y nos tapa la península, por así decir, podríamos verlo de día. Podríamos estar en un día limpio y azul, con la atmósfera transparente, y que de día a lo mejor a las 5 de la tarde viéramos como hay una nube de polvo a la lejanía que cubre todo, ¿no? Todo el cielo, y que se va acercando y nos tapa. Pero eso jamás de los jamases lo veremos. Lo que siempre sucede es que amanece ya con esa capa de aerosoles, porque la han fumigado por la noche, ¿no? Nos la han extendido, pues no sé, a las horas, igual se han tirado toda la noche fumigando para formar esa capa tan densa y tan alta, ¿no? Porque se tira todo el día en suspensión, y esa capa hay días en los que se puede, si no es muy densa, hay días en los que se puede ver claramente cómo cae, ¿no? Por la mañana está más blanqueado que por la tarde, y por la tarde tratan de formarse las nubecitas, los cúmulos, de manera natural. ¿Por qué? Porque está perdiendo densidad a la altura de donde se forman los cúmulos, está perdiendo densidad del producto y ya no hay suficiente a esa altura para inhibir la formación. Entonces se forman las nubes, ¿no? De manera natural. Lo que pasa que normalmente ellos, como saben más o menos la altura que tiene esa capa, pues se adelantan y empiezan a tirar rayas. Por ejemplo, llegan las 3 de la tarde y empieza a hacerse azul el cielo, y antes de que caiga del todo y empiecen a formarse nubes, empiezan a extender estelas, ¿no? Para formar nubes que absorben la humedad. Y básicamente ese es el modus operandi, como lo que hacen blanqueando la atmósfera. O sea, es que realmente el que quiere darse cuenta a base de observación se da cuenta, porque es que yo siempre digo que es un insulto a la inteligencia. Es muy curioso esto que estás comentando, porque es que es verdad. Llega un día en el que, si te fijas, estás viviendo constantemente bajo una niebla. Siempre es niebla. Te despiertas y hay niebla. Es por la tarde y es niebla. Y estás rodeado de niebla constantemente. Da igual que sea invierno, verano, da igual que sea primavera, otoño, da igual que sea a las 5 de la mañana, da igual la hora que sea, siempre hay niebla. Y de hecho, por ejemplo, nosotros vivimos en una zona donde hay montañas cerca. Tenemos una montaña que no está a más de 5 kilómetros. Entonces, si queréis saber si eso que cae, esto para la gente que nos escucha, si queréis saber si eso es vapor de agua, eso que nos dicen de la calima y demás, haceros con un termohigrómetro y medir la humedad cuando haya esa calima. Os daréis cuenta que si a una distancia de 5 kilómetros no podéis observar una montaña porque está completamente nublado, se supone que es vapor de agua, tendrás una medición en el termohigrómetro de un 80 o un 90% de humedad. Pero es que aquí hemos estado midiendo la humedad en verano, por ejemplo, hemos tenido un 13% de humedad relativa, estamos hablando de un 13% cuando no veíamos la montaña que estaba a 5 kilómetros. Entonces, es imposible técnicamente y científicamente, es imposible que sea vapor de agua cuando un termohigrómetro que se encarga de medir la humedad me está diciendo que hay un 13% de humedad. Cuando paso por esa montaña y atravieso ese banco de niebla, en ningún momento, lo que decíamos antes, ¿no? En ningún momento se empañan los cristales, no moja, y dices, entonces, ¿cómo puede ser esto cómo puede ser esto humedad? Yo aquí en Valencia, como claro, yo siempre había visto este tipo de niebla, yo no había caído nunca en eso de que empaña los cristales, hasta que en 2005, pues yo estuve trabajando en Burgos, ¿no? Y cuando yo llegué allí a trabajar, los primeros 15 días que estuve allí trabajando, resulta que había una niebla muy densa que a 50 metros casi no veías, o a 100 metros, ¿no? Como hay veces que se ve esta misma niebla. Pero tenía la particularidad
que, como muy bien has dicho tú, en que cuando tú la atraviesas con el coche, se te va empañando el cristal por fuera porque tú vas recogiendo las partículas de agua en suspensión. Entonces, tienes que ir continuamente con los limpiaparabrisas para eliminar esa humedad, porque aparte de que la misma niebla te impide la visibilidad a lo lejos, si se te empaña el cristal por fuera de agua, pues como cuando está lloviendo, pues lógicamente aún ves menos y te toca estar dándole con los limpias. Y luego me hizo otra de las particularidades que me llamó la atención muchísimo, fue que si cuando bajas de 0 grados y tú, por ejemplo, haces 80 kilómetros en el coche, ¿no? Atravesando esa niebla, resulta que la acumulación de agua bajo, o sea, con una temperatura bajo cero, te va formando estalactitas en lo que es el contorno de la luna delantera del coche, ¿no? Lo que es los bordes, ¿no? Hacia donde se va acumulando en los bordes del cristal a medida de que el mismo aire, al atravesar la niebla, va moviendo, o sea, va empujando el agua hacia los lados del cristal, y aparte tú con los limpias lo vas retirando lo que se te queda. Todo eso va formando estalactitas, y lo que es en el revés de los retrovisores también se acumula el hielo ahí, se forman estalactitas gordas. En cambio, yo aquí en Valencia, la niebla que se ve aquí, bueno, aquí y en muchos otros sitios, por supuesto, incluso la he grabado varias veces, de que tú la vas atravesándola con el coche, y no se queda ni una sola gota en el cristal, ni una microgota. O sea, no es humedad, son aerosoles. De hecho, muchos días, esos días, por ejemplo, si has limpiado a conciencia lo que es la luna del coche, ¿no? La has dejado limpia, cuando amanece con esa neblina blanca, te das cuenta que el coche está cubierto, ¿no? de el cristal, pues te metes dentro del coche y miras hacia afuera y está cubierto por una capa súper fina, blanquecina, apenas visible. Pero claro, si la acababas de limpiar anoche, no puede estar eso ahí por la cara. O sea, si es humedad aparte, porque se queda esa capa, esa película, ¿no? En el cristal de polvo. O sea, no es humedad, básicamente. Solo hay que analizar un poquito el día a día y enseguida te das cuenta. Iván, me llama la atención la cantidad de pilotos que comentan sobre estelas de condensación en foros, en programas de radio, páginas de geoingeniería y demás, como si fueran meteorólogos. Y quería preguntarte, ¿sabe un piloto de meteorología? Bueno, sin querer entrar en polémicas, porque puede que haya compañeros que a lo mejor se lo tomen a mal, vamos a decir que los pilotos saben de meteorología aeronáutica. Van a saber todo lo que concierne a la trayectoria del vuelo que van a hacer. A ellos les pasan unas hojas que se llaman la meteo, en el argot aeronáutico, pues lo conocemos todos, pásame la meteo, vete a buscar la meteo, que nos trae la meteo. Y entonces son unas cartas, vamos a llamarlas una carta de navegación, que no es lo mismo, o sea, no son cartas de navegación, sino simplemente son la zona del mundo, depende del vuelo que sea, lógicamente, que se va a atravesar, y donde se produce, pues donde hay una serie de variaciones, de variables meteorológicas, pues que lo puede entender, tampoco son tan difíciles de entender. O sea, esas cartas realmente uno las coge y, bueno, con poco que entienda, se puede interpretar. ¿Saben de meteorología como tal? Bueno, tienen que saber de formación de nubes, tienen que saber de meteorología general, diría yo. ¿Y cómo se demuestra esto? Porque si los pilotos fuesen meteorólogos, habría más de uno, a lo mejor en sus momentos que no vuelan, o pilotos que no han encontrado trabajo, que también los hay, pues que estarían dando a lo mejor la meteorología en las noticias, y no hay ninguno. O sea, no tienen unos conocimientos tan exhaustivos de la meteorología como un meteorólogo, ni mucho menos. Entienden de la parte que a ellos les concierne en cuanto al pilotaje del avión. ¿Hasta dónde llega esto? Pues cada vez menos. ¿Por qué? Porque los aviones cada vez vuelan mejor, los aviones cada vez son más seguros y tienen sus propios dispositivos, sus propios radares, pues para evitar las turbulencias, evitar las nubes, los cumulonimbus, etcétera, etcétera, que son lo que más daño hacen al avión. Que eso, hay unos radares ahí en cabina, que eso lo puede ver cualquiera, con diferentes colores, y cuanto más magenta sea el color, que se llama magenta, pues más peligrosa la nube y tal. Luego piden una variación de ruta, se esquiva ese cumulonimbo, en el caso de serlo, y ya está. ¿Cuánto más saben? Pues es difícil decirlo, pero desde luego no son meteorólogos, eso seguro que no. Helios, entonces, un músico, por ejemplo, que se ponga a hablar de esto, debería tener la misma credibilidad que tú, que Iván o que yo mismo, ¿no?
debería, ¿no? Porque si no se dedica a eso y no tiene una formación, ¿no? Según es lo que se suele pensar, ¿no? Que la formación que se nos da siempre es la correcta y siempre es todo verdad, pues lógicamente debería de tener la misma credibilidad que un butanero, por ejemplo. Iván, hace un tiempo estuvimos comentando que antes el repostaje, ¿no? Hace unos años el repostaje de un avión pues lo hacía una cuba que se acercaba a la pista, pero ahora, por ejemplo, lo hacen directamente con unas bombas de vacío y unos depósitos que hay subterráneos sobre la propia pista. Entonces quería preguntarte, ¿tiene un piloto también conocimiento alguno de lo que está repostando el avión? Desde luego la composición química de lo que está repostando, no. Estas cubas todavía existen, a lo mejor en aeropuertos pequeñitos, en países que no tengan desarrollo, pero desde luego los aeropuertos importantes, los grandes aeropuertos internacionales, estamos hablando de España, no estamos hablando de Estados Unidos ni nada, ya los tanques de combustible están soterrados. El avión, prácticamente en cada uno de los fingers donde aparcan los aviones, o bueno, según qué sitios estratégicos del aeropuerto, existen estos tanques que están enterrados, que hay muchísimos además. Simplemente pues es una tubería que se conecta de este tanque al ala del avión, que es por donde se reposta el combustible, y una bomba procede al llenado. Los pilotos lo único que están en su puesto en cabina. Si están, porque en una escala puede que ni siquiera estén en cabina, puede que estén en otro sitio, podemos estar tomando un café. Yo no soy piloto, puntualizo, yo soy sobrecargo, pero bueno, llevo en esto muchos años. Podemos estar tomando un café en la terminal, llegamos al avión y el avión puede que esté repostado ya, como muchas veces pasa, y de hecho cuando se coge el avión a primera hora de la mañana está repostado ya del día anterior. Entonces el piloto no sabe la composición para nada de lo que tiene ese combustible que le han puesto. Sabemos que los aviones admiten, según papeles, esto siempre sobre el papel, que supongo que estará sujeto a muchísimas variaciones, que admiten hasta un 2% de mezcla con agua. Y siempre se habla solamente de agua, pues se da el supuesto, se da por hecho que lo único con lo que puede ir mezclado el queroseno es con agua. Entonces los motores admiten quemar ese queroseno aunque lleve un 2% de agua mezclado. Para eso tienen un sistema de mezclado, o sea, los mismos tanques de combustible del avión pues tienen un sistema que hacen que el combustible esté constantemente moviéndose para que ese agua, pues que no se produzca una decantación de forma que esté el agua o el combustible formando sus capas naturales, ¿no? Que esté siempre mezclado. Bueno, pues es un 2%. Lo que hablamos el otro día, lo que hemos hablado algunas veces, ese 2% pues seguramente se podrá ampliar en un 4%. Y un avión que carga 80.000 kilos de combustible, pues un 4% de 80.000 son bastantes kilos de, entre comillas, lo que se quiera mezclar con ese combustible. Yo sé que la pregunta a lo mejor podría crear un poquito de controversia lo que voy a decir, pero Iván, ¿podrían estar echando a lo mejor algún tipo de compuesto químico que a cierta altura o presión y por reacción química, ¿no? de ciertas condiciones atmosféricas se produjesen esas estelas a menos de 13 o 12.000 pies, con lo que estábamos hablando, unos 10 kilómetros de altura? Si las estelas de condensación se forman entre 8 y 10 kilómetros de altura, siempre hablando según la ciencia oficial y siempre hablando de lo que son estelas de condensación saliendo de un motor, no esas estelas que pueden salir pues por la velocidad, reacción, como puede ir un F-16 y demás, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, un piloto, lo que estábamos comentando, ¿no? No tiene el por qué saber lo que le están echando y perfectamente podría haber cualquier tipo de compuesto sin que él supiera, puesto que él, por ejemplo, dentro de un avión, un piloto no ve si su avión deja estelas tampoco, ¿verdad? Hombre, verse se puede llegar a... Eso seguro que no, porque ellos se van en cabina y la estela va completamente en dirección opuesta. Hay aviones, según qué tipo de avión, aquí tenemos que entrar en según qué tipo de avión, dónde tienen las ventanas, pero por ejemplo yo sé que un avión que yo he volado durante muchos años, un avión grande de 4 motores, el 340, en la puerta última de donde embarca el pasaje, la puerta de servicio, la salida de emergencia que llamamos nosotros, sí tiene una ventana. Entonces, asomándote por esa ventana, en crucero sí puedes ver la formación de la estela, y la estela no se forma inmediatamente de la salida del motor. Hay bastantes metros entre la salida del motor y donde se empieza a ver esa estela. Incluso una vez, o sea, vamos a ver, los motores van debajo de los planos. Desde debajo del plano hasta el timón de profundidad, que es lo que llamamos cola, ahí no se ve nada. La estela se empieza a formar más o menos después del timón de profundidad. O sea que hay muchísimos metros que hay, vamos a llamarlo, el aire caliente a 600 grados, que
paulatinamente irá descendiendo la temperatura, que está ahí, pero que no se ve absolutamente nada. La estela se forma detrás del avión, normalmente. O sea que hay muchísimos metros ahí de un vacío que no se ve nada blanco. ¿Que los pilotos saben si están formando estelas? No, a no ser que lo averiguemos de la manera que te estoy diciendo, que salga el piloto, que se asome. Es así de gracioso, pero literalmente es así. Ellos no saben si se está produciendo la estela o no. Y una cosa, yo llevo 29 años volando en muchos países, me he volado más de 20 tipos de aviones y muchas compañías. Yo en mi vida he visto queroseno. Nunca en mi vida he visto queroseno. Nunca. Me resulta muy curioso esto que estás comentando, ¿no? De la formación de estelas a partir de una cantidad de metros después del avión, ¿no? A partir del timón, de cola, a partir de lo que es la parte final del avión. Y hemos visto fotografías un montón, vídeos y demás, donde directamente salen de las puntas de las alas o incluso desde el propio motor. ¿No parece un poco inverosímil esto? Sí, pero vamos, uno podría sacarlo, claro, el avión va a 900 kilómetros por hora y los primeros metros de ese aire tan caliente que sale, pues a lo mejor no se produce unos efectos químicos visibles, a lo mejor le hace falta alcanzar un poco menos de temperatura, hablamos de los 600 grados con los que sale el aire del motor, a lo mejor sale en un entorno de 50 bajo cero, porque un avión en crucero, estamos hablando siempre de un avión en crucero, la temperatura exterior es de unos 50-55 grados, a veces 60 bajo cero. El aire que sale de los motores está a 600 grados, o sea, ahí hay un contraste térmico enorme. Entonces, a lo mejor, si estamos hablando de compuestos que van mezclados con este combustible, a lo mejor le hace falta una temperatura crítica hasta que se empiezan a formar o a tomar cuerpo esos aerosoles, que vamos a llamarlo que son los metros estos en los que no se ve nada. A lo mejor en esos metros son donde se está produciendo estas reacciones químicas, está adquiriendo, en este caso, perdiendo la temperatura que le hace falta hasta que se convierten en un producto X visible, que es lo que pasa. O sea, eso es muy fácil de ver. Muchas veces incluso los aviones volando, si uno se fija muy bien, cuando no están volando tan alto, se puede ver, o sea que la estela no se produce pegado inmediatamente, no es como el tubo de escape de un coche, ¿no? que sale el humo de dentro del tubo y que se ve, no. Siempre hay unos metros entre la formación visible de esta estela y el motor, si estamos hablando que sale el motor, porque luego es verdad, es cierto que también se pueden producir, a lo mejor el avión con los flaps extendidos, también producen una serie de condensaciones, y esto sí son condensaciones, o sea, es que para que veamos un poco la diferencia, cuando el avión va a aterrizar y los flaps están completamente bajados, el plano, o sea, el ala del avión adquiere pues una curvatura diferente. Entonces, el aire que pasa por esos flaps bajados, sí es verdad que se condensa y sí es verdad que produce vapor de agua. Yo, perdonad un segundito, pero quería hacer un inciso, ¿no? Un comentario en este tipo. Como ha dicho muy bien Iván, hay diferentes tipos de motores, ¿no? Por ejemplo, unos de los que se están utilizando convencionalmente hoy en día, se está extendiendo más el uso, ¿no? Son los Air Bypass Turbofan, ¿no? Esos motores tienen la particularidad de que no todo el aire que mueve lo que es el motor en sí, ¿no? El turborreactor, no pasa todo por la cámara de combustión, únicamente pasa un 20 o un 30%. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que no todo el aire que sale del reactor sale caliente, por lo cual no producen estelas de condensación, porque únicamente un 30% es lo que está tirando aire caliente, no el 100% del aire. El 70% restante pasa por fuera, son las mismas aspas en las que mueve el aire, pero a ver cómo se... Claro, es que es un poco difícil explicar la forma que tienen, ¿no? Imaginemos un cilindro pequeñito por el que pasa un eje, ¿no? Lo atraviesa un eje, y alrededor hay un cilindro mucho más grande. Pues el reactor, o sea, en ese eje iría lo que es las aspas. Entonces, la cámara de combustión solo es el cilindro interior, no es el cilindro exterior. Por lo cual, el 70% del aire que pasa por la parte ancha, por la parte de fuera del cilindro pequeño, ese aire pasa frío. Entonces, evita que se formen las estelas de condensación, ¿no? Y luego hay otro apunte que quería también decir, ¿no? Que, a ver, existen, desde creo que es el 2013, si no me equivoco mal, una patente para inhibir las estelas de condensación, ¿no? ¿Por qué? Muy sencillo, porque en una guerra, por ejemplo, si tú tienes bombarderos, a ti no te interesa que vaya el avión dejando una estela porque el enemigo te localiza, es que es totalmente absurdo, ¿no? Entonces existen unas patentes para mediante unas radiofrecuencias
evita, pues supongo que lo que hará es destruir lo que es la molécula del agua, separar el hidrógeno del oxígeno para que... Eso es suposición, es suposición, no exactamente no sé lo que hace, pero yo sé que es mediante radiofrecuencia. Entonces evita que condense el agua porque no es agua, ya son dos gases separados, ¿no? Entonces, el mero hecho de que existan días, de que en 3 horas, a base de rayas, dejando una raya aquí, otra allá, otra allá, otra allá, a los 5 minutos otros 3, a los 5 minutos otros 3, se van expandiendo, se van expandiendo, se van expandiendo. El mero hecho de que en 3 o 4 horas te lleguen a tapar el cielo indica una intencionalidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque si existen inhibidores para que eso no se forme, ¿cómo puede ser que estén permitiendo que en el mundo los aviones empiecen a tirar rayas, empiecen a tirar rayas, empiecen a tirar rayas? Ahora vamos a pensar que es condensación de verdad, como ellos nos cuentan, ¿no? Si existen los inhibidores, simplemente que un cielo azul lo transformen en uno blanco o en una nube gigantesca, o sea, ahí indica intencionalidad, porque existen maneras de evitar que eso pase, que eso suceda. Entonces, ¿cómo puede ser que eso esté sucediendo? ¿No? Si es tan normal, ¿por qué no lo están evitando? Porque es que es un espectáculo dantesco para el que quiera observar 3 o 4 horas el día que empiecen a tirar rayas. O sea, tapan ellos el cielo. Era solo ese apunte. Hablando de lo que estás diciendo, de cómo se queda ese cielo tan asqueroso, vamos con las fotografías número 3 y 4 para que nuestros amigos vean lo curiosas que pueden llegar a ser las nubes de ahora, y ahora entre comillas, ¿vale? Nubes formadas por el paso constante de aviones y que nada tienen que ver con los cúmulos de toda la vida, esas nubes de algodón y cielos de azul intenso. Estamos hablando, por ejemplo, de la fotografía número 3, observamos una cantidad de nubes que nada tienen que ver con los cúmulos de toda la vida. Sí, además, mira, justamente hoy en el Facebook he colgado una foto, me ha llegado una foto, ¿no?, de que se están manipulando los videojuegos, ¿vale?, para la normalización de este tipo de nubes, ¿no? Por ejemplo, es uno de Star Wars, no sé exactamente cómo se llama, en la versión antigua, la de 2005, la que está antes de remasterizar, lo que aparece son nubes redondas, ¿no?, redondas y blancas. Y en la versión de 2015, ahora nueva, remasterizada de ese juego, los gráficos son mejores, pero resulta que ya no están esas nubes, están las nubes como en esta foto, en la foto número 3, ¿no? La primera de ellas, del cuadro de la parte de arriba de la izquierda, pues tipo esas nubes, ¿no? Está lo que es el juego, lleno de esas nubes en vez de las otras. O sea, han manipulado un juego para normalizarlo, para que la gente lo vea normal, para que las nuevas generaciones desde niños, a base de verlo en televisión, en los videojuegos, en las series, en las películas, no sepan diferenciar que es un cielo natural de uno normal, porque para ellos es normal, porque es algo cotidiano, ¿no? Tenemos que diferenciar entre normal y natural. Son dos palabras totalmente diferentes, ¿vale? Lo normal es lo cotidiano, lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y natural es el estado natural del cielo sin alterar, con esa transparente, azul, y con esas nubes redondas, ¿no? Y están intentando no, lo llevan haciendo hasta en los libros del colegio, en la editorial Vicens Vives. También hizo unas aberraciones también amaestrando a los niños que es que no tienen nombre. Y luego, por ejemplo, yo en el canal también tengo un vídeo, una película antigua, no sé si se llamaba The Train o algo así, de los 60, la versión antigua, están unos niños al lado del tren, de la vía del tren, y el cielo es azul, ¿no? Y están sentados. La versión remasterizada es la misma escena y ahí arriba hay una estela expandida, persistente. Entonces, aquí nos están manipulando la realidad, por así decir, básicamente, porque te están normalizando algo que antes no estaba y te están haciendo creer, o sea, a los que nos damos cuenta, intentamos denunciar esto, tienen ejércitos de lo que llaman trolls para intentar reconducir a las personas que empiecen a preguntarnos y empiecen a indagar en el tema. O sea, esto está controladísimo. De hecho, el mismo CFR, como tú lo sabrás, admite en un vídeo que se gastan decenas de millones en cada pequeña cosa para mantener confundido al público acerca de estos temas. O sea, son pagados para eso, para que la gente no se dé cuenta y pues eso, porque esto es un método de control de la economía de los países, básicamente. Entonces, es una forma de esclavitud, ¿no? Si solo llueve
cuando yo quiero para llenar embalses y para destruir cosechas y para tal, tengo el control de la agricultura, tengo el control de la economía y tengo el control del país y además les hago pagar por el agua que debería de caer gratis de manera normal casi todos los días o un poquito un día o a los 2 días, como era antes básicamente. Más adelante hablaremos de esa normalización y esos trolls, que me parece un tema muy interesante. Iván, comentabas que llevas unos 29 años aproximadamente volando, si no recuerdo mal. ¿Crees que ha cambiado el cielo en estos últimos posiblemente 20 años? Yo creo que sí ha cambiado. Ha cambiado en cosas que hemos perdido y cosas que se han añadido, lo que estamos comentando. Si es que los cielos azules de antes ya no se ven, si es que no se ven cielos claros y azules, y ahora también, por ejemplo, que me viene a la mente, muchas veces cuando el tiempo está nublado se ven muchos tipos diferentes de nubes a la vez, cosa que antes no se veía tanto. O sea, normalmente había una tendencia a una nubosidad determinada, porque las condiciones atmosféricas de esa altura pues generaban ese tipo de nubes. Estamos hablando de nubes naturales siempre. Y ya está, pero es que muchas veces hay ahora en diferentes estratos con un montón de nubes diferentes, y eso incluso volando los aviones se nota, se ve. Por ejemplo, yo estaba volando ahora el verano pasado pues un avión de hélice, el ATR, que es un avión que no sube más allá de 15.000 pies, y nos la veíamos y no la deseamos porque hay una cantidad de nubes simplemente entre vuelos entre Mallorca y Menorca, que estamos hablando de un vuelo de apenas 10-15 minutos, pero se podían ver cantidad de nubes diferentes, de diferente tipología, en una zona muy pequeña y a una altura bastante regular, cuando normalmente pues encontrabas, pues lo he dicho antes, o sea, un tipo de nube y ya está. Y ahora pues ahora hay mucha más variedad, aparte de los cielos azules que hemos dicho que han desaparecido todo, y sobre todo, por ejemplo, aquí estamos si estamos todavía en la foto 3, la inferior derecha, que se ve claramente, pues eso parece una estela que ha dejado un avión ahí, la de cantidad eso deben ser kilómetros, que se extiende con el viento dominante, ¿no? Es hacia la izquierda, no sé no sé qué punto cardinal será este porque no se ve el sol, ¿no? Pero se ve una estela y se extiende un montón. Esas estelas, hace muchos años los aviones. O sea, eso, ¿quién puede pensar que esto es vapor de agua? Yo, la verdad es que no lo entiendo. Y sobre todo, muchas veces ves un avión que cruza el cielo y deja detrás de sí unas estelas de kilómetros y kilómetros y kilómetros y completamente homogéneas. O sea, no tiene ninguna variación de densidad, de luz, de anchura ni nada, sino simplemente parece una raya hecha con un tiralíneas que luego se empieza a extender. Eso, la aviación, la aviación no hace esas cosas. Eso la aviación normal al uso, la aviación comercial no hace esas cosas. Eso vamos, lo puedo garantizar. Bueno, garantizar, entre comillas, siempre. Presuntamente, ¿no? Que es la palabra que utilizar para estas cosas. Es muy interesante esto que estás comentando, porque es verdad, ¿no? Resulta de que de hace unos 20 años para atrás el cielo siempre ha sido azul, con esas nubes de algodón de que toda la vida siempre hemos jugado a darle formas de perrito, de mariposa, de flor, y ahora es lo que estabas comentando, somos capaces de ver en un radio, no sé qué cantidad de kilometraje puede haber ahí, pero lo que es en tu campo de visión podemos llegar a ver una variedad y una cantidad de formación distinta de nubes, que esto no lo veíamos en lo que estábamos diciendo en 20 años atrás. Resulta de que los aviones pasan dejando supuestamente vapor de agua, y ese vapor de agua nunca se evapora y lo único que consigue es extenderse creando una capa que cubre completamente el cielo. Y además la homogeneidad que tiene, o sea, no pierde. Si eso fuera vapor de agua de verdad, pues lógicamente el vapor de agua tiende a dispersarse, ¿no? O sea, uno tiene una cacerola en su casa, que al fin y al cabo es lo que nos están diciendo, que es vapor de agua, lo que sale de la cacerola cuando está el agua en ebullición. Pues, ¿cuánto dura eso? Nada, porque a más distancia, cuanto más aire tenga a su alrededor, cuanto más presión le afecte, más se dispersa y llega un momento que deja de verse, lógicamente, ese vapor de agua, que no son más que gotitas de agua. Pero, por ejemplo, en esta foto, vuelvo a la foto de antes, es que tiene una homogeneidad completa, o sea, desde donde se formó esa estela hasta el último extremo del viento dominante que lo empuja hacia la izquierda, es que sigue teniendo la misma textura. O sea, eso es imposible que sea vapor de agua. Puede ser cualquier otra cosa, pero desde luego vapor de agua, eso no es el comportamiento del vapor de agua en la atmósfera. Eso no hace falta ser meteorólogo ni nadie para verlo, es simplemente un poco el sentido común.
Helios, estamos convencidos que esas estelas interactúan con las nubes deshaciendo los cúmulos, con el resultado final que el clima se acaba modificando. Por ejemplo, en la fotografía número 5, la estamos colgando ahora en nuestro grupo de Facebook, se observa perfectamente cómo los cúmulos han perdido completamente su forma y el cielo queda cubierto de esa capa blanquecina. Sí, a ver, estamos en la foto 5, pues básicamente, si nos damos cuenta, miramos la primera foto de las 4 que hay, ¿no? Tenemos la 1 y la 2 arriba, y la 3 y la 4 abajo, ¿no? Si nos damos cuenta, tenemos un cielo blanqueado, sobre todo por cuanto más abajo está, más blanqueado siempre, ¿no? Y vemos que los cúmulos que hay están como deshilachados, como están fragmentados, ¿no? No tienen volumen. Ahí lo que está sucediendo es que esa capa blanca de aerosoles que hay en suspensión impide que esas nubes cojan volumen, que se unan las moléculas de agua en suspensión, se unan con las nubes, ¿vale? O sea, entre unas y otras, formando esas nubes redondas de toda la vida. Y entonces, el funcionamiento básico de siempre, te pasaré aquí el gráfico de termorregulación de Jesús Torres Toledo, que es lo que la naturaleza hace para dar sombra al suelo, ¿no? Las nubes cúmulos lo que hacen es bloquear la luz solar, entonces, con su sombra lo que hacen es refrescar el suelo. Es una manera que tiene la Tierra de autorregular su temperatura, ¿no? Si, por ejemplo, hiciera mucho calor en los meses de verano, ¿por qué teníamos esas tormentas antes? Porque llegaban a lo mejor las 5 de la tarde, hacía mucho calor, había mucha evaporación, ¿no? Entonces, las moléculas de agua no estaban el cielo lleno de aerosoles, las moléculas de agua se juntaban unas a otras, la nube se formaba, crecía, y cuando llegaba a una altura, lo que hacía era condensar el agua en gotas y caer, ¿no? Provocando la lluvia. Y al rato, pues, como el agua había caído al suelo y estaba en el suelo y no estaba en la atmósfera, en fase de gas, ¿no? Pues entonces esas nubes se habían deshecho, se abría el cielo y salía otra vez el sol y vuelta a empezar, ¿no? El ciclo volvía a empezar y lo que hacían era, eso era la termorregulación, cómo regulaba la Tierra, como he dicho antes, la temperatura. ¿Qué pasa con la capa de aerosoles? Al impedir que las moléculas de agua se junten unas a otras, la nube lo que tiende es a deshacerse. Las moléculas de agua lo que hacen es, en vez de juntarse con ellas mismas, con el agua, se juntan con los aerosoles. Y entonces no quedan enlaces para que se junten las moléculas de agua juntas unas con otras, ¿no? Se juntan con los aerosoles. La humedad de lo que debería de formar la nube, lo que hace es expandirse, ¿no? Y repartirse entre los miles y miles y miles de millones de núcleos de esos aerosoles. Entonces, que da lugar a que la humedad está muy repartida y no se forma la nube. Y si está formada, lo que hace es disolverla, ¿no? La nube poco a poco va perdiendo volumen, como vemos en la primera foto, y acaba disolviéndose. Por ejemplo, en la última foto, en la que vemos acá abajo, ¿no? Abajo a la derecha, podemos ver que los cúmulos tienen más volumen que en la primera, están menos fragmentados, ¿no? Sobre todo por la parte de abajo de la foto se ven como más lejos hay unos cúmulos tratando de volver a su estado natural, redonditos y blancos. Como vemos, hay mucha menos neblina, el cielo está mucho más azul, ¿vale? Ese es el motivo de que las nubes sean más redonditas y más blancas. Como también se puede ver claramente como hay un avión fumigando, hay una estela justo debajo, así partida en dos partes, ¿no? Que han hecho un on-off, han avanzado un poquito y han vuelto a abrir el chorro y han vuelto a dejar otra línea que también se ha expandido un poquito más, y justo arriba a la derecha de la foto podemos ver una estela ya expandida. Eso es lo que la última foto es el paso anterior a la primera foto, por así decir, ¿no? A más aerosoles, más blanca la atmósfera y menos se forman las nubes o las disuelven. Las naturales, estoy hablando de las nubes redondas de toda la vida, no los aerosoles que forman nubes. Fíjate que es que hemos tomado mediciones aquí en casa, por ejemplo, y hace más calor cuando el cielo está blanquecino, cuando vemos ese tráfico aéreo intenso, y sin embargo, cuando vemos el cielo azul con las nubes de algodón, realmente tomas mediciones y tú mismo lo notas, hace mejor temperatura, está mucho más agradable, no es que haga más frío, sino que hace menos calor incluso. Sí, por supuesto, la capa blanca hace un efecto invernadero, porque lo que hace es
al no haber nubes que bloqueen la luz solar, ¿vale? Lo que hacen es el sol entra, calienta el suelo y como hay muchas partículas en la atmósfera, los rayos de la luz rebotan en esas partículas, ¿no? Haciendo una capa de efecto invernadero. Entonces evita que la luz y el calor escapen, ¿no? Hacia el espacio. O sea, por ejemplo, cualquier persona que ha estado en el campo alguna vez se ha dado cuenta de que si amanece raso, sin ninguna nube, siempre hiela, ¿no? O hace más frío que cuando hay nubes, ¿no? ¿Por qué? Por el intercambio de calor entre el espacio y la Tierra. El espacio está mucho más frío y siempre tiende a robar calor a la Tierra, ¿vale? Entonces, las nubes hacen, esa capa blanca lo que hace es que entra la luz, calienta, pero no sale el calor. Entonces, claro, siempre notamos esa vascorra. Yo añadiría... Sí, habla. Añadiría, sí, a esto que estáis comentando, esto de la neblina, porque precisamente hoy aquí en Mallorca ha sido un día de neblina de esta, como dicen en el Reino Unido, de sopa de guisantes, ¿no? O sea, una niebla muy espesa y también se ha dado estas temperaturas altas, ¿no? O sea, ha habido un tiempo absolutamente sin viento y una temperatura muy alta. Pero a todo esto que está diciendo, que es cierto, que es interesante y cierto, y yo también diría una cosa, o sea, si esta neblina en sí misma está formada de partículas, vete tú a saber de qué compuesto, esas mismas partículas también se calientan con el sol, por lo tanto adquieren temperatura. Entonces, esas mismas temperaturas también, esas mismas partículas también ayuda a que la temperatura que rodea esas partículas aumente la temperatura. No sé si me explico. O sea, si son partículas sólidas, tienen su propia temperatura que se calientan con el sol. Por lo tanto, millones y millones y millones de estas partículas ocupando la atmósfera también hace que esa misma atmósfera se caliente. Claro. Mira, de ese punto de vista no lo había pensado yo, pero sí tienes toda la razón también, claro. Cogen una temperatura. Pero aún hay otro punto que, bueno, lo que pasa es que, claro, no hemos entrado en ese tema, ¿no?, de las radiaciones, pero ellos, mediante las antenas, por ejemplo, de los radares EVA o de otros tipos de radares, o desde satélites, o calentadores ionosféricos, pueden excitar las partículas en suspensión. Y todo el mundo sabe que la vibración la fricción produce calor. Entonces, si tienes la atmósfera llena de partículas y las haces friccionar mediante ondas, también produces calor. Para eso tenemos, es que ese sistema de hecho es así, ya lo tenemos montado. Los repetidores de los teléfonos móviles funcionan con microondas, funcionan con los mismos microondas que tenemos en la cocina. ¿Y con qué actúan las microondas exclusivamente? Con las partículas de agua, calentándolos por vibración. Entonces, toda esta red, que a lo mejor sería otro tema para hablar otro día de tal, pero bueno, viene a colación porque al fin y al cabo también afecta a la atmósfera. Toda esta red de repetidores de móviles que tenemos repartidos por todos lados son emisores de microondas, que al fin y al cabo están calentando el agua de la atmósfera. O sea que variando esa composición de agua de la atmósfera de forma incluso artificial, se podría variar perfectamente la temperatura de la atmósfera utilizando simplemente las emisiones de microondas de estas antenas, que no hay precisamente pocas. Y hoy en día, por desgracia, estamos rodeados de antenas que incluso las encontramos por medio del campo, encontramos torres Gwen, encontramos una cantidad de radares meteorológicos por cualquier sitio, y parece ser que todavía hay gente que no cree que el clima se puede modificar, y entonces pues vamos a añadir ahora en nuestro grupo de Facebook, vamos a colgar un enlace, ¿no?, con esta convención que es existen pues bueno, diferentes convenios, entre el que destacaríamos en este caso la convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares o otros fines hostiles. Estamos hablando del ENMOD. Estamos hablando de que sí que hay una asociación, ¿no?, de países que se juntan y diciendo algo así, bueno, un plan rápido y breve decidido a evitar los posibles peligros de la utilización de técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles, convencida de que una amplia adhesión a una convención sobre la prohibición de tales medidas contribuiría a la causa de fortalecer la paz y evitar la amenaza de la guerra. Es decir, si se hacen convenciones, estamos hablando que esto es un tratado que se hizo en Ginebra en el año 76, hace ya una cantidad de años considerable. Si en el año 76 ya se estaban prohibiendo este tipo de armas con fines hostiles, quiere decir que el clima perfectamente se modifica y de hecho se está modificando. Sí, eso no lo duda. Bueno, ya tenemos el famoso yoduro de plata, que a lo mejor a la gente sí que le suena de algo, ¿no? Y simplemente debe ser la manera más básica de una modificación muy basal del clima, que es pues
hacer que llueva más tarde o más temprano con el yoduro de plata, exactamente no sé. O lo mismo, Iván, tienes también con la nucleación del hielo en las pistas de esquí cuando haces nieve artificial. Exactamente es lo mismo, estás modificando el clima porque estás creando nieve de la nada. Exactamente. O sea, eso yo creo que, vamos, a día de hoy sería un debate completamente diferente empezar a convencer a la gente de que la modificación del clima por medios artificiales es posible. O sea, eso es posible. El debate no es ese. El debate es cómo lo están haciendo y con qué intenciones lo están haciendo, porque lo están haciendo. Y para el que todavía no lo sepa o tenga alguna duda, en el Boletín Oficial del Estado, estamos hablando del BOE, existe el Real Decreto 849/1986 del 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico en el que se reconoce la manipulación climática. Estamos hablando del artículo 3, que dice así: la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. Voy a volver a leerlo porque de verdad que me parece muy interesante, ¿vale? La fase atmosférica del ciclo hidrológico, y aquí vamos a recalcar lo que voy a leer ahora, solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes autorice. No sé qué opináis de este artículo, pero a mí me dejó en su día bastante claro que el clima en España se modifica. De hecho, si han sacado el artículo es por algo, es a lo que voy. O sea, no se sacan leyes a algo que es inexistente, se sacan leyes para regular algo que ya se está haciendo o que se puede hacer. Por supuesto que se está haciendo. De hecho, supongo que Serach ahora después hablará del proyecto PIP, por ejemplo. Y bueno, también hubo por Canarias otra parte de dicho proyecto, ¿no? De modificación climática. Aparte, para la gente que no sepa de este tema, que se piense que esto de la modificación climática, esto es que son cuatro locos, ¿no? Esto de los chemtrails, somos cuatro locos que queremos llamar la atención, ¿no? Y nos gusta creer en unicornios rosas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo os invito a que busquéis una página que se llama aeromotores.wordpress.com. Se llama, si ponéis en Google, Observatorio de Geoingeniería, Composición Química en Geoingeniería. Os invito a que leáis ahí un resumen, porque yo tengo unas 170 patentes, ¿no? De modificación climática. La primera es de 1891, ¿no? Hasta los días de hoy. Aquí viene más o menos un resumen para que veáis desde qué años se está modificando el clima, desde qué años tienen la capacidad de transformar aeronaves para la fumigación y la cantidad de productos que se llevan utilizando y la cantidad de cosas que pueden hacer. O sea, que pueden hacer lo que les dé la gana con el clima. Pero no ahora. El problema es que ya en los 60 ya podían hacer lo que les diera la gana prácticamente. Lo que pasa es que se ha ido perfeccionando, ¿vale? Por ejemplo, en 1891 tenemos el método para producir la caída de la lluvia. Se estableció el uso de amoníaco y cloruro de samario para crear nubes y niebla artificial. Eso en 1891. Luego, se ha utilizado, por ejemplo, el fósforo, ¿no? Para la creación de niebla artificial. Bueno, el llamado yoduro de plata porque tiene capacidad nucleizante, o sea que se junten las moléculas hacer de núcleo para que se junte el agua a su alrededor, ¿no? Ahora me viene a la memoria, perdona sí, que te corte, pero es que si no se me va. Esto es del yoduro de plata, por cierto, esto que acabas de decir, esto ya se hizo en China en un desfile militar que iba a haber, y esto fue recientemente. Se sabía que iba a llover al día siguiente en un desfile militar, siendo los chinos como son para estas cosas. Entonces se sabía cierto que al día siguiente iba a llover. Entonces utilizaron el yoduro de plata para producir la lluvia, porque las nubes ya estaban allí, estaban ya condensándose, y generaron esa lluvia durante la noche para que al día siguiente ya esas nubes estuviesen descargadas y se pueda hacer el desfile militar. Con esto quiero decir un poco que debe ser realmente fácil y no debe ser excesivamente caro ni siquiera hacer este tipo de manipulaciones, porque simplemente para un desfile militar se montó todo este operativo que al final fue un éxito, pues que no debe ser ni complicado ni caro a día de hoy. Y perdona el inciso. No, sin problema. Además, muy buen apunte, y aparte no solo es China, ¿no? Rusia también ha evitado que caiga la lluvia, ¿no? O ha deshecho el hielo, la nieve, para evitar catástrofes. O, por ejemplo, tenemos a Israel, ¿no? Que el año pasado creo que fue, el año pasado o el anterior o algo así,
o en 2014, ahora mismo la fecha no lo sé, pero si busquéis la noticia la encontraréis enseguida, batiendo récords de agua, de caída de agua allí, en Israel, que está en el desierto. Israel lleva más de 40 años modificando el clima, son más de 35 países los que usan técnicas para generar precipitaciones, que esto no es algo nuevo, que cualquiera que se moleste en indagar un poquito por la red lo va a encontrar, que no estamos hablando de conspiranoia, sino estamos hablando de ciencia pura y dura, y por si quedaban dudas, como comentabas antes, Helios, ¿no? En enero del 79 en España se firmó el PIB, que fue el proyecto de intensificación de las precipitaciones. Ahora mismo estaremos colgando unos enlaces, como decías, de Aeromotores, que me parece una web muy interesante, y también sobre esto del PIB. Vamos a colgar ahora un vídeo y un par de enlaces para que la gente lo vaya viendo. Y una vez más, espero que haya quedado aclarado el tema, ¿no? De que el clima sí que se modifica, que se puede modificar y se lleva haciendo desde hace décadas. Vamos a pasar a la fotografía número 7. Sí, un segundo, antes de acabar con este tema, porque para que la gente diga, porque la gente se cree que no llueve y hay muchas nubes, porque es que, mira, la naturaleza ha hecho nubes que no llueve, ¿no? Las nubes naturales son agua, y el agua está hecha para llover, para que caiga, para que cuando condense, caiga, como pasaba antiguamente, ¿no? Lo que pasa que lo que tienen es el grifo, por así decir, ¿no? Llueve cuando yo quiero y no llueve cuando yo no quiero, simplemente para el control de los países. Entonces, en los años 50 se perfecciona la reducción de las precipitaciones con el desarrollo de las técnicas de ataque a los frentes lluviosos utilizando diatomitas y cloruro de calcio. ¿Vale? Eso es en el 48 la patente. O sea, estamos hablando de que ya en el 48, si quieren, ya no llueve. ¿Vale? Porque lo que hacen es evitar que llueva, básicamente, controlar los frentes al completo. Y en el 51 hay otra patente que se llama Proceso para controlar el clima. Y te dice que la adaptación operativa de aeronaves capaces de disipar frentes lluviosos es completa. O sea, estamos hablando del 51, ¿vale? Hace ya casi 70 años. O sea, esto no es nuevo, lo que pasa que la educación nos la da la misma gente que tiene el control de todo esto. Entonces nos ha metido en la educación las cosas como si fueran naturales, ¿vale? Para que nosotros no nos demos cuenta. La gente adopta un conocimiento creyendo que esa es una base y en realidad es una base manipulada. No se da cuenta del funcionamiento real de lo que está pasando en el cielo, porque la base que han captado, ¿no? La que les han enseñado, ya le dan como algo natural, algo que no existe en la naturaleza, ¿vale? Pero que tú cotidianamente lo puedes ver. Entonces, de eso se trata, o sea, básicamente, el engaño este. Yo iba a saltar a la fotografía número 7, pero es que me he dejado la 6, disculpadme. Vamos a pasar a la 6 porque es lo que estábamos comentando antes, Helios. Podemos diferenciar en la fotografía número 6, en la fotografía que hay a la izquierda, lo que serían unas nubes, de verdad, lo que son unos cúmulos, y esos cirros que interfieren con los cúmulos. Y en la parte de la derecha, lo que es un cielo completamente azul. El trocito que se ve azul, se ve un azul celeste, un azul perfecto, con unos cúmulos completamente blancos. Sin embargo, a la izquierda lo que vemos es un cielo blanqueado por efecto de estos aerosoles estratosféricos. Sí. Además, esos aerosoles lo que van es captando la humedad de debajo y van, al principio son muy livianos, apenas se ven, ¿no? Y poco a poco van cogiendo lo que es densidad, ¿no? A medida que van absorbiendo el agua. Y los cúmulos que se sitúen debajo de eso, ¿vale? Lo que hacen es volverse como grisáceos, empiezan a ser afectados, dejan de crecer redondos y blancos y compactos y se deshilachan. De esa manera lo que hacen es que al estar... O sea, lo que hacen es interferir, ¿no? En el proceso natural de termorregulación, que lo que debería de hacer esa nube es crecer hasta una altura, ¿vale? Dando sombra al suelo, y si hace mucho calor, eso crecerá mucho, hasta que toque cotas altas, se enfriará y llovería. Pero ¿qué pasa? Por eso no llueve, porque tenemos 25 millones de nubes diferentes nuevas por arriba, que lo que están haciendo básicamente es absorber la humedad de lo que deberían de ser los cúmulos redondos y blancos. Vamos a pasar ahora sí a la fotografía número 7. Observamos casi a diario, ¿no? Y siempre y cuando hayan pasado los avioncitos dejando estelas, un fenómeno que se supone que no es frecuente verlo. Hablamos de las iridiscencias. Raro es el día que haga sol y no vea una. A mí me llama mucho la atención, ¿no, Helios? Me resulta curioso que solo cuando hay tráfico aéreo intenso veamos iridiscencias y sobre todo ver cómo caen esos filamentos, esos largos y finos filamentos acompañados muchas veces de partículas brillantes. ¿Se sabe en algún momento, Helios, qué es lo que está cayendo del cielo?
Pues saberlo, pues a ciencia cierta no podemos saberlo. Sabemos que en los análisis, por ejemplo, de suelo, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, el aluminio en niveles, vamos, de genocidio, básicamente, o sea, en niveles brutales. Lo que pasa es que siempre se escudan en que el aluminio es, no sé si el segundo o tercer mineral en la corteza terrestre, ¿no? De más cantidad. Entonces dice, no, es que eso es normal, que haya mucho aluminio ahí. Claro, pero el aluminio no está separado químicamente en la naturaleza. Creo que está en un mineral que se llama bauxita, si no recuerdo mal, ¿vale? Siempre está unido a un mineral, es un mineral. Hay que depurarlo para sacar aluminio. Y lo que se está encontrando es aluminio. O sea, son escamas de aluminio que se están fumigando desde los aviones. Luego también se ha encontrado bario. Se han encontrado, según, por ejemplo, un laboratorio francés llamado Analítica, que fue publicado en un periódico que se llamaba Le Dauphiné, la cantidad de filamentos de esos que has hablado tú, que cayeron ese día, se ve que pues, algún difusor iría mal, o porque yo no lo sé si tendrán algún uso, ¿no? Esas son como unas especie de telas de araña que caen del cielo. Nos dicen que son telas de araña, pero tú, por ejemplo, cuando una tela de araña la atraviesas y la tocas, por ejemplo, te la llevas con la cara, ¿no? Esa tela de araña es pegajosa y se te queda en la piel, ¿no? Y te la tienes que quitar porque está en la piel. Eso es como una tela de araña, como un filamento, ¿no? Pero tú cuando lo tocas desaparece, es mucho más fino. No es pegajoso porque si la tocas desaparece, parece que se agriete, se rompa, se deshaga. Y a veces, pues eso, los ves. Si tapas el sol con la mano, por ejemplo, o con una esquina de un edificio, ves que hay un halo blanquecino alrededor. Esos son los aerosoles que hay en suspensión, dando densidad a la atmósfera, ¿no? A más blanco, mucho más denso es ese halo y más blanco, ¿no? Y más grande. A más azul y más limpio el cielo, más tenue, por así decir, ¿no? Ese halo blanco. Y si un día que, por ejemplo, esté bastante azul y esté tenue, y que haya actividad, que estén paseando con las estelas por encima, tanto cortas como largas, es indiferente. Si tapamos el sol, como he explicado, a veces los ves caer, ¿no? Como a tanto las partículas pequeñitas, que parece que, por ejemplo, que parece polen, ¿no? Pero es a lo largo de todo el año, no es polen. O sea, y cae desde mucho más arriba. Y luego también caen los filamentos, los polímeros, son polímeros. Pues eso, que no es polen, que son partículas más pequeñas, caen desde mucha más altura. También caen esos días esos filamentos, ¿no? Que nos intentan explicárnoslo, ¿no? Con unas arañas que vuelan, que se trasladan, que tal. Pero vamos a ver, que las arañas que vienen, ¿de dónde vienen? O sea, una araña te la puede arrastrar, pues a lo mejor, pues sí, a lo mejor, no digo yo que no lo hagan, pero en todas las épocas del año, desde a saber qué altura, porque una araña no puede subir, por ejemplo, 3 kilómetros de altura, por muchas corrientes y por, no sé, son a veces unas explicaciones muy absurdas cuando te pones a pensar un poquito y analizar por ti mismo en el mundo real. En vez de creer lo que quieren que crean, yo aconsejo siempre eso a todo el mundo. Yo no digo que crean lo que yo digo. Yo lo que quiero es que valoren una cosa, valoren la otra información, las dos, y objetivamente, en el mundo real, se pongan a observar con sus ojos, que tienen la suficiente inteligencia como para darse cuenta qué es verdad y qué no es verdad. Y que se olviden de dogmas. Un vaso no puede llenarse si ya está lleno. Tú tienes que vaciarlo, y como si tú fueras un extraterrestre y hubieras llegado aquí a la Tierra, y entonces, ¿tú qué harías? Pues observar, ¿no? A ver cómo está el panorama. Entonces verías que el cielo está blanco, verías que unos aviones hacen unas rayas en el cielo. Entonces, si no supieras nada y no tuvieras ningún condicionamiento, simplemente aprender qué están haciendo esos aviones, y entonces enseguida te das cuenta cómo blanquean el cielo, cómo deshacen las nubes y cómo modifican la estructura química de la atmósfera a voluntad. Decías que lo más abundante en nuestro planeta es el aluminio, pero yo creo que lo más abundante, aparte del aluminio, son los trolls y el polvo del Sáhara. Vamos con la fotografía número 8. Son nubes lenticulares que no las había visto por aquí en mi vida y que simplemente las voy a poner a modo de curiosidad, puesto que soy una persona de observar el cielo, de tomar fotografías prácticamente a diario, y de repente una mañana me encontré con ese tipo de nubes lenticulares y me pareció muy curioso que las vamos a poner. Pero independientemente de eso, Iván, muchas veces, y tú mismo, ¿no?, has podido comprobar y observar algunas de las fotografías que tomo a diario y vemos aviones volando en paralelo de 2 en 2, incluso hasta de 4 en 4.
Yo entiendo que por el plano bidimensional, ¿no? Nos da la sensación que van juntos, bla, 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 pero es que estamos viendo aviones excesivamente pegados uno al lado del otro. Iván, ¿existe algún tipo de ley sobre seguridad aérea o está permitido ese tipo de vuelos? Bueno, lo que comentas es interesante porque, lógicamente, claro, las vías aéreas, las aerovías que se llaman, están perfectamente delimitadas. Entonces, un avión va por una aerovía y hay una serie de pies de separación, de tiempo, etcétera, etcétera, que tiene que tener con el siguiente tráfico por avión, ¿no? Tiene que, o sea, según a qué altura vaya, según si van en direcciones opuestas, etcétera, etcétera, pues tienen que tener una separación en pies que está perfectamente delimitado. Lo que tú estás diciendo, que es verdad, que hasta yo también lo veo, de ver aviones en paralelo. Ver dos aviones en paralelo, bueno, pues vamos a ponernos en el mejor de los casos. A lo mejor se dirigen a un aeropuerto donde hay dos pistas operativas de tomas y, bueno, pues entonces uno a lo mejor va un poco por delante del otro porque los dos van a tomar en las dos pistas que hay operativas en el aeropuerto. Vamos a poner ese caso, ¿no?, que se podría dar. No es nada habitual. O sea, tú estás volando, la gente que vuela, o la gente que volamos lo sabemos, tú normalmente vas en un avión y por más que mires por las ventanas es muy raro ver otro avión por ahí cerca, es muy raro, son casos excepcionales y cuando pasa todo el mundo saca fotos y ¡ay, qué bonito! Y tal y cual. Lo que dice lo siguiente, de ver 3 e incluso 4 aviones prácticamente en formación, porque claro, eso ya es una formación de aviones, que sean aviones comerciales de pasaje, que vayan con el mismo rumbo, a la misma altura, desde luego, cuanto menos, me parece rarísimo. O sea, yo personalmente no lo he visto nunca en un avión, ver 4 aviones con el mismo rumbo, a la misma dirección y más o menos en la misma altura, y más en el área donde tú vives, que no es un área precisamente de alta densidad de aerovías ni nada de esto. A mí me llama la atención muchísimo y yo incluso diría que serían muy contados los casos en el que 4 tráficos coinciden de una forma tan cronometrada en el mismo sitio. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que para nada es normal, o sea, para nada normal. 2, vamos a poner que sí, en un tanto por ciento, no sé hasta dónde elevarlo. Pero 4 juntos, como es cierto que me has mandado fotos alguna vez y lo he visto, desde luego son casos absolutamente excepcionales y yo no lo achacaría a un tráfico regular de vuelos comerciales, desde luego. Observamos en el cielo las llamadas ondas escalares. Esto tiene relación directa con HARP, torres Gewin y los famosos radares meteorológicos NEXRAD, que actúan por pulsos electromagnéticos. En las siguientes fotografías, en la siguiente ronda de fotografías, de la 9 a la 12, podemos observar perfectamente pues cómo el cielo se llena de este tipo de ondas. Es como si el cielo estuviera vibrando. Helios, una vez más, nos dicen que esto es natural. La excusa que se nos pone, ¿no?, es que no sé realmente, porque es que es una excusa tan absurda, que las montañas hacen que las corrientes de aire hagan así. No sé, es un poco absurdo, ¿no? Puedes verlas esos días que no hace aire. De hecho, vamos a ver, es algo absurdo. ¿Cómo va a hacer eso el aire, no? Si por ejemplo, imaginemos que tenemos un viento a rachas, el viento lo que haría es empujar una nube a rachas, ¿no? Desplazarla. Ahora la desplazo, ahora no. Ahora lo desplazo, ahora no. No, eso es lo lógico. No que lo que haga es que parta esas vamos a llamarlas entre comillas nubes, ¿no? Equidistantemente, ¿no? Haciendo bandas paralelas. Además, aparte de que hay un experimento de dibujos animados, ¿no?, que se llama el experimento de doble ranura. Lo podéis ver en YouTube, bueno, igual lo pone Serach, ahora para que veáis el comportamiento, ¿no?, en el mundo tridimensional que tenemos, ¿no?, el comportamiento de las ondas, de cómo funcionan las ondas. Y básicamente, cuando 2 ondas se cruzan, ¿no?, cuando por ejemplo hay un emisor de ondas, un dipolo, ¿no?, que se emiten, por ejemplo, ondas desde 2 puntos a la vez, esas ondas, como en un estanque, imaginemos un estanque de agua, pues lo que hacen son círculos, ¿no? Se desplagan tridimensionalmente en todas direcciones y nosotros por la superficie del estanque veremos como cuando tiras una piedra, un círculo, ¿no? Que varios círculos, porque realmente se ondula el agua y hace las ondas se van alejando del punto central en 3 dimensiones, en 360 grados y van haciendo, al ondular el agua, es como si fueran círculos concéntricos, ¿no? Que se van extendiendo.
cuando la cresta de una ola se choca con la parte baja de una ola, esa parte se cancela. Y solo llega lo que es la energía de la ola en las partes donde no se cruzan esas perturbaciones, ¿no? Esas ondas. Entonces lo que se manifiesta es un patrón de bandas paralelas equidistantes, ¿no? Y podemos ver que en esas nubes artificiales hechas a base de aerosoles, como tenemos por ejemplo ahora en la foto número 11, ¿no? Podemos ver que hay diferentes amplitud y de esa onda, ¿no? De ese espacio entre nodo y nodo, ¿no? De esas barras equidistantes y paralelas. Podemos ver que a lo mejor tenemos de norte a sur las barras, ¿no? Y a lo mejor, pues pongamos que miden 3 metros entre una barra y otra, ¿no? No podemos saber las distancias porque están a mucha altura, pero por poner un nombre, ¿no? O sea, un número. Imaginemos que de norte a sur hay barras paralelas de 3 metros de ancho. Pero es que podemos ver en la misma nube que en oblicuo, o sea, por ejemplo, sería de noreste a suroeste, vemos unas bandas paralelas con más amplitud, ¿no? Entonces, el viento no puede hacer eso o sea, el viento tiene una dirección, pero no puede utilizar varias direcciones simultáneas a la vez, porque bueno, habrían torbellinos y habrían de todo, ¿no? Habrían unas anomalías brutales. Y básicamente lo que se están haciendo es, desde diferentes puntos se aplican ondas en diferentes direcciones, y entonces eso es lo que crean, con eso le dan forma a esas nubes y van haciendo esos circulitos, ¿no? Eso que llaman ahora hoy en día la gente cielo de borreguito, ¿no? Que es una nube plana que está hecha como si fuera circulitos. Si nos imaginamos, por ejemplo, un pozal con agua y le metemos algo que vibre, veremos que la vibración del agua en la superficie veremos como circulitos, ¿no? Depende de la vibración que en ese momento esté excitando el agua, pues veremos unos patrones u otros. Hay vídeos por ahí de cuencos tibetanos y en los cuales pues se ve como le das un golpe al cuenco y el agua, la superficie que estaba en calma, se forman barras paralelas equidistantes o circulitos, o depende de la vibración, se hace un patrón u otro. Es un tema muy curioso esto de los patrones, ¿no? Que se generan en el cielo, puesto que lo que estamos viendo no es ni más ni menos que lo que comentabas, ¿no? Se ve un patrón hacia una dirección y otra que es completamente contrario, y eso en la fotografía 11 en la parte de la derecha, pero en la parte de la izquierda lo que estamos viendo es como si hubieras lanzado ya no una piedra, ¿no? Sino como si estuviera vibrando la base del cielo, y todo el líquido, todo ese vapor de agua que hubiera por arriba se estuviera moviéndose. Es como si lo estuvieras poniendo el agua a hervir o algo. Me resulta muy curioso este tipo de patrón que vemos en el cielo, que vuelvo a comentar una vez más, es que esto no lo hemos visto de 20 años hacia atrás ni de coña, es que ni de lejos hemos visto estos cielos antes. Iván, de repente nos dicen que hay un incremento del tráfico aéreo. Puedo comprenderlo, pero ¿cómo puede ser que observemos tráfico intenso en zonas que no tienen ni ruta comercial ni nada que se le parezca, o ver esa cantidad de aviones, por ejemplo, un 25 de diciembre? ¿No crees que algo falla? Eso es curioso, o sea, que el incremento del tráfico aéreo sí es verdad que hay un incremento, pues ya conocemos todas las compañías low cost, etcétera, la cantidad de aviones tan enorme que se está pidiendo en todas las compañías, que por otro lado también no deja de sorprender, porque antes las compañías pedían algunas unidades de vez en cuando, y ahora las peticiones son de cientos de golpe. En fin, ese sería otro tema. Pero lo que sí es curioso es, efectivamente, hay muchas zonas, sobre todo en la península ibérica, que el tráfico aéreo pues no son zonas, no son rutas ni peninsulares ni de aviones que hagan otras rutas, ¿no? Porque no vamos a ver, la península del globo por el que pueden pasar aviones que nada tienen que ver con España, a lo mejor vuelos que van de África a Europa, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay zonas de la península ibérica, en concreto la zona donde tú vives, que para nada es una zona de tráfico intenso. Y a lo que te refieres del día 25, los días de Navidad, de hecho son los días con clave de Navidad son días donde se disminuye mucho el tráfico aéreo, y este año hemos podido comprobar, lo hemos visto claramente, que fue, pues no recuerdo si hablamos, creo que fue el día 24 o 25 que hablamos precisamente de esto, que había aquí también, había un tráfico intensísimo, cuando tradicionalmente precisamente son días en los que se suelen condensar varios números de vuelo en un mismo vuelo, pues porque la gente que viaja no viaja precisamente el día 25, viaja los días anteriores y los días posteriores. El día 25 la gente ya quiere estar donde quiere ir. Así pasa también lo de los días 1, etcétera. Hay muchos días
clave del año, que tradicionalmente incluso antes no había vuelos. O sea, en los años 80, por ejemplo, el día 1 de enero, creo recordar, el día 24, había muchas compañías que no tenían vuelos, o sea, cero, no había ningún vuelo. El día 25 de diciembre de este año fue un día de tráfico muy, muy, muy intenso, que me sorprendió hasta a mí, porque se me ocurrió, yo estaba en casa, se me ocurrió mirar, y la verdad es que había un tráfico que para nada, no sé, no coincidía, no correspondía con esas fechas. O sea, tantos vuelos esos días, y además encima vuelos todos con su correspondiente estela detrás, cielo lechoso, etcétera, etcétera. Sí, es verdad que fue así. Yo puedo entender que, por ejemplo, haya un aumento, ¿no?, del tráfico aéreo, que de repente, pues oye, se incrementa el tema de los vuelos y a diario lo podamos ver, pero a mí lo que me llama realmente la atención es que podemos estar 3 días sin ver un solo avión, y con esto no es que la gente puede decir, es que hay aviones que no dejan estela y no los ves. Bueno, yo me puedo tirar 4 horas, vosotros bien lo sabéis, me puedo estar con los prismáticos 4 horas y en mi rango de visión no veo ningún avión, y de repente un martes o un miércoles, que puede ser cualquier día de la semana, encontramos aviones a diestro y siniestro en cualquier dirección. Es tremendamente increíble cómo puede ser que no es que se incrementa el tráfico aéreo progresivamente o a diario, sino simplemente es que llega un día a la semana que puedes ver tantos aviones como posiblemente en el mes anterior. Sí, además yo quería apuntar algo ahí. Yo llevo ya 9 años más bien ya, porque empecé yo con este tema sobre 2008 aproximadamente, pues unos 8 o 9 años, ¿no? Y yo te puedo decir que yo llevo miles y miles y miles de horas de observación por mi trabajo, que es al aire libre, y te das cuenta que hay flotas dedicadas a destruir los frentes, a hacer el mantenimiento de la capa blanca, ¿no?, de mantenerlo. En el momento en que esa capa blanca tiende a caer un día que no han tirado mucha, antes de que empiecen a formarse cúmulos, empiezan a tirar rayas para hacer nubes, ¿no?, para crear nubes que absorben la humedad. Hay flotas dedicadas exclusivamente a esto. Lo que yo ya no sé, sabemos, porque claro, tampoco no tenemos medios y tampoco para poder saber, por ejemplo, porque yo conozco una persona que hizo un vídeo de un avión low cost, ¿no?, que iba él dentro, iba fumigando, dejando estela. Él estaba al lado del motor y se veía claramente como detrás del motor, a los pocos metros, pues se veía como empezaba a formarse algo de estela, ¿no? Tampoco se veía mucho, no había mucha visibilidad, pero se veía que empezaba a salir. Entonces, no sabemos si ese aumento de aviones low cost es lo que se está utilizando masivamente, o supongo que se estarán ayudando de ello, ¿no? Porque con lo que vale el queroseno de un viaje en avión, ¿cómo puedes pagar 30 euros de un billete o 20 euros, no? Porque yo he oído casos de billetes baratísimos, ¿no? O sea, no sé, alguien está metiendo el dinero del combustible, de los sueldos, del beneficio que se llevan las compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay intereses porque hayan muchos más vuelos. Aparte hay flotas que se dedican, como digo yo, al mantenimiento, a crear las condiciones antes del amanecer, ¿no? Porque siempre veremos la atmósfera blanqueada antes del amanecer, igual que la calima esa. Siempre la veremos cuando ha amanecido ya, el cielo ya está gris. Pero nunca podemos ver cómo se forma. Sí, bueno, sí que podemos verlo, a base de rayas y rayas y rayas y rayas y rayas, y al final convierten la atmósfera en una cámara de gas. Solo hay que observar para darse cuenta. De hecho, yo tengo un vídeo, el Classes Control Climático 21, en el que muestro un cielo azul y transparente, ¿no? Y veo y muestro cómo empiezan a tirar una raya aquí, otra allá, y muestro la evolución del día hasta por la tarde. Y a última hora, de un cielo transparente, están todo el cielo lleno de nubes artificiales que resudan esa neblina, que esa neblina no estaba antes de por la mañana, ¿vale? Cuando muestro el principio del vídeo. Entonces, el que quiere darse cuenta es algo que es totalmente obvio. Cómo crean ellos esa neblina, ¿no? Y de hecho, sobre todo por esos patrones repetitivos, ¿no? De que siempre las condiciones se forman antes del amanecer, ¿no? Siempre, por ejemplo, si un día es nublado, amanece ya de día nublado, pero no podemos ver cómo, bueno, nublado, eso que llaman nublado, que está todo el cielo gris. Vamos a diferenciar, ¿no?, entre un cielo nublado de antes, con esas nubes redonditas que tapaban el sol, a un cielo, como ahora lo llaman nublado, que es una cortina gris de aerosoles que corta la visibilidad, impide la visibilidad,
que crea efecto invernadero, que evita que se formen las nubes, de verdad, que evita que llueva, ¿no? No sé, es que el que quiere darse cuenta se da cuenta, básicamente. Hace unos meses salía un estudio donde se juntaban 77 científicos, ¿no?, para desmentir que los chemtrails no existen, porque un 17% de los ciudadanos consultados, que aquí habría que ver también, ¿no?, a quién cojones le han preguntado, decían que ese 17% de los ciudadanos creían chemtrails. Parece ser que lo que dice un científico a día de hoy es palabra de Dios. A la gente se les olvida, ¿no?, que es eso, que a día de hoy la ciencia se mueve por intereses económicos, que los estudios están financiados y que a día de hoy no hay científico imparcial. Sigo a la espera de que se junten esos 77 científicos a decir que los duendes no existen, ya que el 62% de los islandeses creen en duendes. Incluso el 56% de la población mundial cree en Dios, ¿no? Veremos, yo me pregunto, ¿veremos reunidos a esos científicos para desmentir que Dios no existe? Aunque los datos son verídicos y venga ya, fuera cachondeo. Es que me parece un poco ridículo desmentir algo que directamente dicen que no existe. Y eso, unido a todo lo que estamos comentando y lo que falta por ver, pues a uno le da como que pensar, ¿no?, que realmente hay algo que se está cociendo por ahí. Por supuesto que se está cociendo, pero bien cocido. Y cuando te das cuenta y ves como día a día la tele te está engañando y te está haciendo que no comprendas lo que está pasando, ahí te das cuenta del mundo real en el que vives, ¿no? En el que aquí los que mandan no son esos que te muestra la televisión, que hacen el teatro televisivo. Yo creo que la gente ya no recuerda cómo era el cielo hace un par de décadas atrás. Que antes el cielo, por si no os acordáis, si os habéis olvidado, antes el cielo era azul intenso, las nubes parecían de algodón, y ahora por el contrario solo vemos cirros y el cielo cubierto de blanco completamente, con esa capa de niebla, ¿no?, que nos cubre constantemente sin importar si es verano o invierno, de día o de noche, aunque vivas en medio de la sierra y alejado de toda fábrica. Antes los atardeceres, por ejemplo, eran rojizos, amarillentos, incluso anaranjados, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, son rosa chicle o violeta. Vamos a mostraroslo en la fotografía número 13, 14 y 15 para que veáis de lo que estamos hablando. En la fotografía 12, a la izquierda, se ven las nubes de color rosa chicle. Y lo que observamos en la derecha no son nubes, sino es ese polvo en suspensión. Esto me llama la atención, Helios, que pase completamente desapercibido. Helios, Iván, ¿recordáis en vuestra infancia algún cielo así de color rosa chicle? No, rosa chicle desde luego que no, y además no tiene mucho sentido porque se sabe que la longitud de onda del rojo es el que tiene mayor alcance, o sea, el sol cuando se pone, la descomposición de los colores, el último color que se tendría que ver del espectro solar sería el rojo, pero el rojo como tal cual, como eran los atardeceres antes. Y bien es cierto que ahora el último que se ve es este rosa en las nubes y violeta en los cielos. Es bastante curioso, y es a lo que voy. O sea, si llevase pasando hace mucho tiempo estos atardeceres, incluso los amaneceres también rosas, habría escritos, habría poetas que hubiesen alabado ese atardecer rosa, ese amanecer rosa, y no lo hay. No hay poesías con estos atardeceres, no hay películas antiguas donde se vean estos colores, no hay descripciones históricas ni nada donde se describan nubes rosas. No lo hay por ningún sitio, por más que uno lo quiera buscar. No hay ninguna oda o canción al rosa del atardecer. No. No, los trovadores no han hecho nunca canciones a los atardeceres rosas. Eso desde luego que no. Es muy curioso, este fenómeno es increíble. Es increíble porque es que aparte es un fenómeno que llama muchísimo la atención, porque uno con poco que se asome a una ventana por la tarde, se ve enseguida, y desde luego que llama la atención. O sea, ver nubes rosa chicle llama la atención. Es que no hace falta mucho para darse cuenta de que eso no es un fenómeno natural. No es un fenómeno natural. Y pasa todos los días. Y la gente no parece no quererse dar cuenta de eso. Claro, pero perdón, serás un segundo, que ahí yo lo que quería apuntar es que esta gente controla la educación, ¿vale? Es lo que yo venía diciendo antes de los diferentes tipos de nubes, de tal. Yo en mi opinión, son todas artificiales porque realmente es la interacción entre los aerosoles y la humedad de las nubes de verdad. O sea, en un cielo limpio solo salen los cúmulos redondos, blancos y bien compactos, de algodonosos, y que tienen formas de animales, formas de lo que te imaginaras, como cuando éramos niños, que los leíamos. Pero
como controlan la educación, aparte de habernos educado con esos distintos tipos de nubes, que ahora ya no hay los 8 que estudiamos en EGB, no, ahora hay 50 tipos de nubes o algo así. Me enseñó uno de los trolls, me dio un día una página para que aprendiera meteorología, ¿sabes? Y me mostró, no sé si habían 50 tipos diferentes de nubes, pero digo, pero ninguna llueve. O sea, hay 50 tipos de nubes y han aparecido ahora porque sí, que antes no estaban, y encima no llueve. O sea, que aquí nos hemos tirado 3 años de sequía, que es algo brutal. O sea, además, cuando comprendes como el funcionamiento, el mecanismo de lo que están haciendo, o sea, es que es un insulto a la inteligencia totalmente, ¿no? Y aparte de controlar la educación, con los dibujos animados a los niños, y en las películas y en las series, nunca sacan cielos naturales. Y durante años y años, décadas, nos lo han hecho. Nos han mostrado cielos manipulados, fondos manipulados, nubes manipuladas, nunca imágenes de cielos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, el ser humano es un animal que lo que hace básicamente es seguir una rutina, ¿no? Entonces, tú te acostumbras a utilizar la menor capacidad de observación, ¿no? Por así decir, en las acciones que tú haces cotidianamente, ¿no? Ya no estamos en la selva que tenemos que mirar a lo lejos a ver si se nos comen los leones, ¿no? No tienes unos peligros de ese tipo. Tu problema son tu ir a trabajar, tu irte a comprar, el ducharte, que si tienes hijos, cuidar a los hijos, tal, y tienes una serie de preocupaciones, ¿no? Entonces, básicamente lo que han hecho es, si tú, imaginemos que tú tienes 24 horas al día, y de esas 24 duermes 8, te quedan 16. De esas 16 trabajas o vas a la escuela 8 o 10 horas, pongamos 10 horas, porque entre ir y volver también es trabajo. Vale, pues 10 horas, te quedan 6 horas. De esas 6 horas tienes que ducharte, tienes que ir a comprar, tienes que un rato de ocio, tienes que todos los quehaceres que tengas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú acabas tu jornada laboral y haces todas tus obligaciones, que te quedan realmente libre, un par de horas o 3 al día, ¿qué haces? La gente está cansada, ¿qué hace? Se sienta a ver la tele. Y claro, se tira 3 horas diarias de televisión, de imágenes de cielos artificiales, colores rosas, nubes moradas, escenarios y, por ejemplo, animaciones de aviones tirando rayas, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que te lo han normalizado 15 horas a la semana durante toda tu vida, ¿vale? O sea, imaginad la cantidad de horas y horas y horas y horas y horas que han pasado por tu cerebro esas imágenes de esos cielos naturales. ¿Qué pasa? Que cuando tú sales a la calle y te pones a observar un momento, pues tú estás viendo en la calle lo mismo que te han mostrado primero por la televisión y en la propaganda, en las imágenes, en todo, en las revistas. O sea, toda la industria está manipulada. De hecho, como hemos dicho antes, hasta manipulan las películas y las meten chemtrails. O la última, la de los videojuegos. Bueno, lo de los videojuegos de hoy en día no tiene nombre. O sea, miras al cielo y todo lleno de rayas por todos los lados, de una manera, los cielos artificiales, ni una nube natural, nunca. Entonces, claro, pues básicamente han normalizado eso en tu mente y tú no te das cuenta que no vives en un cielo normal, en un cielo natural. Para ti es normal, es lo que yo venía diciendo al principio del programa, que no es lo mismo natural que normal. Normal es lo cotidiano, lo que tú estás acostumbrado, ¿no? Lo que ves continuamente, eso es lo normal. Pero claro, natural no es lo mismo que normal, hay que saber diferenciar, ahí está el tema. Es más, en la fotografía número 14 vemos un cielo violeta muy llamativo que para nada tiene eso de natural, y en la fotografía 15 podemos observar una nube completamente rosa encima de nuestras cabezas, que si eso fuera calima o polvo del Sáhara habría niebla alrededor. Sí, bueno, son aerosoles todas, y aerosoles y que absorben la humedad y mediante radiación electromagnética pues le dan formas, como en la 15, la parte de la izquierda, que esos son los cirrocúmulos, ¿no? Que yo también he grabado porque cuando te das cuenta cómo tiran esas ondas y cómo fragmentan la nube a base de ondas, cuando empiezan a hacerlo, pues puedes grabarlo, como hice yo. Dices, mira, van a hacer un cirrocúmulo, ¿sabes? Que ahora empiezan a emitir ondas ahí, y emiten en diferentes direcciones, partiendo como si fueran circulitos la nube, y entonces en 10-15 minutos emitiendo ondas, pues le han dado la forma, y en vez de ser lo que llaman cirros, es eso, de la foto de la número 15, ¿sabes? Y te puedes adelantar, una vez que comprendes lo que hacen,
te puedes adelantar a ellos porque sabes lo que hacen y lo que van a hacer, porque lo has visto 200 veces. Por eso yo insisto siempre en que olvidéis lo aprendido, no cojáis conceptos de la educación, ni tampoco de lo que digo yo, simplemente observad, sois lo suficientemente inteligentes si dedicáis de verdad esfuerzo en observar y aprender lo que está pasando en el cielo, y por vosotros mismos aprendéis lo que está pasando, no hay más. Me gustaría comentar que es que esto no sucede en todas las comunidades por igual, porque hay gente que nos dirá, no, es que yo vivo en Galicia y yo no veo esto, y yo vivo en Madrid y yo veo estelas continuamente. Entonces, esto no es algo que se vea en todas las comunidades por igual. Las zonas más afectadas vendrían a ser el sur y el este de la península, incluso hasta la zona de Zamora. Yo quería comentaros si creéis que hay un pacto de silencio con el tema de la geoingeniería, porque ¿a quién le puede interesar, no?, jugar con el clima y qué beneficios podría obtener. Hombre, desde luego, si tenemos en cuenta que la era del petróleo, que es el catalizador económico actual, no le puede quedar ya mucho tiempo. Otra cosa es hablar del petróleo, ¿no?, que sea de verdad un producto fósil, que eso también está en duda. Pero sí, vamos a ver, está claro, o sea, quien controla el agua controlará la economía mundial. O sea, ya se puede hacer ya. Pero si volcamos más el peso de la economía mundial en el agua y en sus ciclos, desde luego tendremos a toda la población del mundo, la tendremos controlada con eso. Y como tú bien dices, has dicho muchas veces, probablemente cuando empieza a cotizar el agua en bolsa, ahí es donde empezaremos a entender muchas de estas cosas y nos echaremos las manos a la cabeza, como diciendo, con lo claro que estaba, y ahora es el resultado de lo que estaba pasando. Pueda ser todo esto, pues eso, una preparación para el futuro que viene. Por supuesto, yo opino exactamente igual. Además es que se ve, cuando comprendes cómo te roban el agua, ves las consecuencias que tiene. Por ejemplo, la destrucción de cosechas, ¿no? Alterando los ciclos naturales. Además son intencionales para destruir la economía local y hacer depender a los países del mundo globalizado que ellos quieren, ¿no? En el cual son las corporaciones las que manejan los recursos de todo el planeta, básicamente. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues te cargas las cosechas de manera local, como suelen hacer todos los años, que este año me ha extrañado que no lo han hecho, de momento. Y es que yo llevo 8 años viendo y yo me di cuenta de que había patrones repetitivos, ¿no? Porque observaba durante todo el año, toda la época. Entonces, cuando te das cuenta de que un ciclo se repite, puedes establecer una norma, ¿no? Por así decir. Entonces, lo que básicamente se han dedicado a hacer durante los 8 años anteriores era adelantaban la primavera artificialmente, calentando el ambiente artificialmente, y en mitad en pleno invierno, o sea, a final de enero, como han hecho esta vez también, calientan. Tienen 2 semanas el ambiente caliente y la naturaleza se adelanta y se pone a florecer creyendo que ha llegado la primavera, ¿no? Y en el momento en que eso ha pasado y empiezan a salir las flores y ya están los árboles florecidos, por ejemplo los almendros, dejan de calentar, hace frío otra vez y se cargan todas las flores. La flor se cae, se arruga, se cae, y eso es una pérdida de cosecha brutal para el agricultor, ¿no? Entonces ese producto después lo controla la multinacional trayéndolo de otro país, que es el que ellos han determinado, porque controlan ellos la producción, que sea el productor, ¿no?, en su mundo globalizado. Así se quita la autosuficiencia a los países, ¿no?, alimenticia. Haces depender de ti al país. O sea, con esto tienen un poder, pero brutal, y lo que hacen es someter a los países. Están sometiéndonos, básicamente. Luego, ¿quién se beneficia? Pues tanto las empresas de semillas, las empresas que controlan el negocio del agua, las empresas que les vamos a pagar por hacer que caiga el agua, ¿vale? Con los aviones, porque esto lo van a legalizar, porque con el cambio climático, como no llueve, pues entonces, pues hacernos pagar por el agua, básicamente. Pues si queréis agua, vais a pagar. Y luego, ¿quién? Israel, por ejemplo, que es la dueña de la ONU, se puede decir, es la que maneja la ONU, la que maneja la OTAN, pues nos quiere vender las desaladoras. O sea, hacer negocio, nos roban el agua y luego encima lo que hacen es las desaladoras, o sea, nos cobran por el agua, por desalar el agua del mar, ¿no? Luego, cuando crean desastres, ¿cómo se llama esto? Por vendavales, porque los fabrican ellos, como fue la Operación Popeye, ¿no?
Entonces todas las empresas de esas multinacionales de servicios que trabajan para los ayuntamientos son las que arreglan todo y generan ese movimiento de economía, ¿no? O sea, aquí esto está todo controlado económicamente y con esto hay mucha gente que gana, que chupa del bote y sobre todo se somete al país. Y eso tenemos que incluir, como bien decías, ¿no? Las empresas de semillas que se encargan de llegar a tu localidad o tu población, ahí donde tú ya no puedes sembrar tu semilla autóctona por la carencia de agua, por este estrés hidrológico y por esta cantidad de metales elevados, ¿no? En lo que es la tierra, esta cantidad de metales pesados que hay, te vienen con semillas que se adaptan perfectamente a que haya mucha cantidad de aluminio en la tierra, a que puedas estar 3 meses sin que llueva, que no va a pasarle nada a la planta, ¿no? Es una manera de hacerte implantar sus propias semillas cuando tú perfectamente las autóctonas las podrías estar utilizando y se te van a quedar completamente obsoletas, no vas a poder utilizarlas. Además, esto ya está inventado porque Rockefeller hizo su fortuna empezando siendo un chaval pequeño. O sea, se cuenta que cuando él era un niño pequeño, él fabricaba lámparas de aceite, las hacía artesanales y las repartió gratuitamente por el vecindario donde él vivía, ¿no? Entonces a todo el mundo le regaló una lámpara, etcétera. ¡Ay, qué bien, qué niño tan simpático, qué tal, no sé cuánto! Pero esa lámpara era ¿de qué? De aceite. ¿Qué hizo después? Vendió el aceite a esa gente que tenían esas lámparas y con eso empezó a hacer dinero. O sea, creó una necesidad artificial que necesitaba un gasto de dinero y con eso, con ese mecanismo, empezó a generar las grandes fortunas que hay. Y si os fijáis, todo funciona así. O sea, ahora hay un teléfono móvil marca X que es el modelo 7, que es el último grito. Mañana sale el modelo 8 y mi modelo 7, que ayer era estupendo, mañana ya es una antiguaya. Entonces necesito el 8 como sea. Y te crean unas necesidades para que gaste dinero. O sea, son necesidades ficticias, artificiales completamente. Entonces esto es exactamente lo mismo. O sea, yo te voy a crear a ti un clima de manera que lo que tú tienes, lo que estabas haciendo hasta ahora no te sirve para nada, pero como tu clima ha cambiado te voy a dar la solución. Vengo con estas semillas que sí se adaptan a este clima que has tenido la desgracia de sufrir. Entonces cómpramelas y ahí lo tienes. Y ya está, es el mismo mecanismo, eso está inventado ya. Y funciona, la pena es que funciona. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es exactamente como lo has explicado. Ni una coma hay que añadir, la verdad. Te crean la necesidad y luego pues te venden la solución. Por ejemplo, si leemos el informe Iron Mountain, ya se habla de todo esto, además abiertamente, ¿eh? Es un informe que fue filtrado, que luego que hasta salió en la prensa, y que claro, enseguida el gobierno dijo, no, esto es mentira, esto son teorías de conspiración, ¿no? Claro, va a tapar todo. Pero es que han pasado ya 50 años casi, o cosas así. Y ves que lo que se estaba hablando ahí se ha traspasado a la realidad, ¿sabes? La estamos viviendo. Y hablaba, pues, por ejemplo, para crear una sociedad globalizada, por así decir, sin guerras, ¿no? Porque hoy en día lo que es habla de que el mecanismo que maneja el mundo en realidad no es el dinero, es la guerra. Por medio de la guerra funciona todo a su alrededor, ¿no? Tenía varias características: organizativa, ¿cómo se llama? Científica, económica, territorial, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y te detalla claramente cómo funciona todo el rollo, como los ricos, los mega ricos, los que manejan el mundo, por medio de la guerra es como manejan el mundo, ¿no? Y hablaba de que para un mundo sin guerra, para conseguir un mundo globalizado, que hay que crear un enemigo contra el que luchar, ¿vale? Para que la gente siempre necesita un enemigo al que centrarse. ¿Para qué? Para simplemente necesitar justificar la existencia del mismo Estado, ¿no? Que es el que controlan ellos. Entonces hablaba de utilizar el medio ambiente, la contaminación, como una vía de control hacia la sociedad, ¿no? Y que debía de ser tan visible, que la gente lo pueda percibir como una amenaza tan grande, algo real que se pueda percibir, como para que acate con las leyes de control que son las que ellos querían meter. ¿Y qué están haciendo con el cambio climático? Fijaos, ahora han implantado el vale en bici, que han quitado puestos de aparcamiento, por ejemplo, aquí en Valencia un montón. ¿Para qué? Para que la gente cada vez le sea más difícil y más incómodo el tener coche. Entonces tú optas por no tener coche, es un problema, paso del coche, ¿no? Y entonces así limitan el acceso a la naturaleza por parte del ser humano, poco a poco, ¿no? Porque esto siempre los pasos los dan poco a poco. Esto todo tiene que ver con la Agenda 21 de la ONU para despoblar el mundo. Entonces lo que quieren es controlar
hasta la comida impedir que plantemos nuestra comida, impedir que tengamos acceso a la naturaleza, que alimentarnos de lo que diga el Estado. Bueno, unas leyes sacadas de una película de miedo, ¿no? Y todo básicamente es la implantación de todo eso. A modo de comentario, ¿no? Quería comentar, ¿no? Esto de que otro de los puntos que posiblemente me llaman mucho la atención es que podemos ver desde un ordenador la península ibérica, por ejemplo, perfectamente vía satélite, y sin embargo seguimos viendo el tiempo por televisión con dibujitos y animaciones, como si no quisieran que viésemos lo que hay de verdad en el cielo. Sí, esto sí que es curioso, porque incluso se dice, y es cierto, ¿no?, que los satélites que tenemos orbitando alrededor de la Tierra podrían sacar la fotografía de un señor leyendo el periódico, ¿no? O sea, se podría sacar unas fotografías de una nitidez y una precisión extraordinaria, y sí es cierto, ¿no? Seguimos teniendo el mismo prototipo de persona haciendo aspavientos delante de un plano más bien obsoleto ya, y además, si os fijáis, cada vez hay menos información. O sea, antiguamente, hace muchos años, salía el señor Medina con su mapa de isobaras, isotermas y tal y cual, y era bastante, dentro de lo que cabe, era preciso, ¿no? Salía con sus unidades de presión, tal y cual, y se tiraba un rato explicándolo. Ahora todo eso sale un ratito, solamente sale unos segundos, para que tú no puedas, porque todo eso tiene que sabe un poquitín de sus recorridos, sus antes, sus después, y puedes prever y anteceder cosas con lo que estás viendo en ese momento, ¿no? Puedes saber un poco lo que pasa al día siguiente o unos días después. Y ahora eso lo dejan unos segundos de nada, no le dan ninguna importancia, no explican nada, no explican lo que es un collado barométrico, un frente frío, o sea, a lo mejor pueden referirse al frente frío, de ellos es ni nada. O sea, realmente una persona que a lo mejor tiene 40 años, lleva 40 años viendo las noticias, o sea, el parte meteorológico, y todavía no sabe interpretar lo que es un frente frío de un frente cálido. Hay mucha gente que todavía no lo sabe. O sea que realmente hay una desinformación. Están simplemente dando. Y luego, eso sí, para que te olvides de todo, al final suelen sacar siempre alguna imagen chorra de una mariposa que poliniza no sé qué, que nos lo ha mandado no sé quién, pues para que incluso se te quede en la mente como más relajada y para que se te olvide un poco también lo que te acaban de decir, ¿no? Esos son unos mecanismos informativos. Pues también pasa en las noticias, ¿no? Que te dan unas tralla de noticias malas y siempre al final se acaban con noticias banales y tal, como para dejarte un poco más tranquilo y para que no te acuerdes de nada. Todos esos son mecanismos de manipulación mental que hay para toda la sociedad, que es lo que nos quieren tener completamente alienados, que lo están consiguiendo. O sea, todos vamos uniformados, todos pensamos lo mismo, que nos gustan las mismas cosas y pensamos las mismas cosas. Si es que lo están consiguiendo, no hay ninguna duda de que el sistema que han creado funciona y funciona muy bien, además. Helios, tú que estás más metido en esto de las redes sociales, ¿qué pasa con los trolls, negacionistas y esa cantidad de mala información sobre el tema? Porque me parece increíble, ¿no?, que haga programas de todo tipo. Ya te digo que hemos hablado desde demonología hasta Isla de Pascua, hemos hablado de cualquier tipo de tema, ¿no?, relacionado con el misterio, y esta gente solo aparecen cuando hablas de geoingeniería o estelas de condensación. Es que se les ve el plumero musical, pero a legua, ¿eh? Sí, hay mucha gente que está pagada para que muchos de ellos incluso creen que esto es todo mentira, que somos unos locos, ¿no? Entonces ellos se sienten aún más reforzados por hacer la faena que les han dicho que haga y encima les pagan, ¿no? Y se dedican realmente a perseguir a toda persona que denuncie este tipo de cosas, ¿no? Normalmente lo que te hacen es perseguirte. A mí me han hecho vídeos ridiculizándome, ¿no? Y determinadas cosas que lo único que buscan es hacerte perder las ganas y que dejes de hacerlo, básicamente, ¿no? Ellos siempre, la mayoría de esa gente, siempre dicen que no les pagan, ¿no? Bueno, aquí hay que diferenciar. Hay unos cuantos que sí que son pagados. Los de alrededor son las focas que les aplauden, ¿no? Los tontos útiles, por así decir, ¿no? Que les ayudan en su labor de desinformación y de vuelta al redil, ¿no?, de toda gente que trate de informarse de este tema, ¿no? Es lo que yo los comparo a veces con la Inquisición española, ¿no?, de la Edad Media, ¿no? Porque, vamos a ver, si tú quieres pensar lo que te dé la gana, pues piénsalo, y a mí qué más me da, ¿no? Pero, ¿por qué tienes que perseguir a gente que no piensa como tú? ¿Sabes? Hasta hacerles perder a veces llegan a bombardearte entre varios, y llega un momento que te hacen perder el control, ¿no? Y a lo mejor aprovechan
cualquier comentario que hagas un poco amenazante o cualquier historia para colgarlo en sus páginas, ¿no? Y demostrar lo peligrosos que son los chemtrailistas, ¿no? O sea, están hechos todos unos filántropos, ¿no? Por así decir, filántropo, ¿no? Se dice la palabra esta, ¿no? No es por nada, pero a mí me da mucho más miedo. Me da mucho no más sé miedo. yo si se dice así. Me da mucho más miedo la gente que cree, por ejemplo, en Anunnakis, por ejemplo, ¿no? Que antes que la gente que cree posiblemente en la geoingeniería. Claro, aparte de la geoingeniería hay convenciones, hay patentes, hay documentos, el que no quiera creer, es que esto no se trata de creer en la geoingeniería o no creer, se trata de saber o no saber qué están haciendo y qué pueden hacer, ¿vale? O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú hagas como los avestruces, escondas la cabeza debajo de tierra y no quieras saber, ¿vale? Y te venga uno de estos, un troll de estos, y te diga, no, eso va por de agua, esos son unos locos, y tú quieras quedarte por no comerte tú la cabeza, por no querer cambiar tu manera de pensar ni darte cuenta. No, Helios, y directamente, perdóname, es que directamente te vienen con esa verborrea pseudocientífica, porque en su mayoría de veces lo que dicen no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y tú estás diciendo, pero por Dios, si es Calima yo tendría que estar teniendo una temperatura y una humedad relativa y que no la tengo. ¿Cómo me quieres convencer de algo que no es así? Es como si te quisieran decir que estando en el Sáhara a 40 grados a la sombra, te dicen que estás en el Polo Norte a 80 grados bajo cero. Y tú dices, pero por Dios, si me estoy abrasando, ¿cómo me puedes decir que hace frío? Es una manera, ¿no?, de callarlo todo esto, de desprestigiarlo, sobre todo, como hemos dicho con ese estudio de 77 científicos, que de esos 77 hay que recalcar que uno sí que estuvo a favor de que la geoingeniería realmente existía. Solamente con que haya una persona que realmente dude es digno de prestarle atención. Claro. Aparte, luego aparte está... A colación de todo esto viene también que habréis oído hablar, incluso hay por ahí, no sé si Canal Historia, no sé, yo he leído algún libro incluso de ello, de una ciencia que se llama la terraformación. O sea, se habla de coger planetas, como podría ser Marte, o por tener uno cercano, y crearle una atmósfera de una forma artificial parecida a la Tierra para luego colonizarlo y tal y cual. O sea, esa tecnología no está tan lejos de ser posible, pero ahí nadie se echa las manos a la cabeza. O sea, ahí la gente alaba, ¿no?, a la ciencia. Fíjate qué lejos hemos llegado, podemos crear una atmósfera hasta un planeta, porque te lo explican y todo, metiendo una serie de líquenes, tal, no sé cuánto, formando oxígeno, etcétera, tal y cual. Y no deja de ser geoingeniería, solo que no se utiliza esa palabra, se utiliza otra, que es la terraformación. Esto de terraformar Marte, Iván, ya tiene por lo menos 3 o 4 décadas de hacia atrás, ¿eh? Esto no es algo nuevo de lo que estamos hablando. Sí, por eso lo digo. Y ahí no parece, el que habla de terraformación no parece que sea un desviado, ¿no?, de la línea a seguir, sino más o menos se le admira, como diciendo, fíjate, qué bien, qué tecnología tenemos, que podemos hacer esto. Ahora, cuando eso mismo, que no deja de ser geoingeniería, se aplica a la Tierra, entonces ya somos conspiranoicos y somos gente rara, es verdad. Para ir finalizando, chicos, ¿a qué conclusión creéis que podríamos llegar, ¿no?, con todo esto de las mal llamadas, una vez más, mal llamadas estelas de condensación? Bueno, yo por mi parte, como vengo aquí en representación de la aviación comercial, yo no sé, yo no tengo y los dos sabéis que yo en este tema pues soy bastante nuevo, aunque sorprendido, y la sorpresa siempre lleva a seguir investigando e indagando. Entonces, todos los datos que hemos dado sobre aviación comercial me hacen pensar o que hay una aviación, entre comillas, comercial o suplantando a la comercial, que está creando todos estos fenómenos que estamos haciendo, o también podría ser que el aumento tan grande que hay últimamente de números de aeronaves de las compañías volando y el descenso tan exagerado del precio de los billetes se tiene que ver compensado con algo. ¿Por qué no empresas que estén pagando a estas compañías con otros, o sea, que aparte de estar transportando pasajeros estén haciendo alguna otra cosa? Pues todo cabe, ¿no? O sea, uno va uniendo las piezas del puzzle y encaja. Imposible, a día de hoy, lo hemos hablado antes, ¿no? A día de hoy hay billetes por 20 euros, incluso se habla de empezar a volar a América por 60 euros y cosas así. Es que eso es imposible. Eso, en términos económicos de aviación de hoy día, que la aviación sigue siendo la que es carísimo, es imposible que un billete de 20 euros dé beneficios a una compañía que transporta a esa persona durante 2 horas con el gasto que eso genera. ¿Qué puede haber detrás de eso? Pues, no sé, blanco y en botella. Ya no sé qué opinar más, porque es que lo has bordado. No hay mucho más que decir, si es que es así. Aparte de como ha dicho, los aviones
low cost que están soltando aerosoles, básicamente, ¿no? Aparte, luego las flotas, que yo pienso que son aviones militares camuflados como si fueran civiles, ¿no? Aparte, a veces llevan unas inclinaciones que parece que van a la luna, ¿no? Parece que están despegando, ¿no? Una inclinación de a lo mejor 50 o 60 grados, ningún avión se pone a 60 grados, ¿no? Ascendiendo. ¿Por qué? Porque parecería que fueras en la montaña rusa, ¿no? Si fueras un eso comercial. O, por ejemplo, unas curvas muy cerradas que un avión comercial no las puede hacer. Eso tiene que ser algún tipo militar o un avión preparado para algo, porque eso un avión comercial es imposible. O sea, no, un avión comercial es como un autobús. Es que es como decir que un autobús, ¿no? De pronto hace 2 trompos y aparca de trompo, ¿no? O sea, volcaría, ¿no? No tiene unas condiciones para realizar determinadas maniobras, ¿no? Pues esto igual, hay veces que hacen casi en L, ¿no? O sea, o círculos, unos círculos que hacen así, muy cerrados, ¿no? O sea, un avión comercial puede hacer un círculo, por supuesto, se pone a girar, pero claro, tiene que hacer un círculo amplio. Aparte, si contamos que es comercial, tiene pasajeros. ¿Cómo los vas a poner de lado y hacer un círculo cerrado? Es imposible, ¿no? Yo mismo he hecho fotos. Hay muchas de esas estelas, precisamente estás hablando de círculos, hay muchas de esas estelas que se ven que no tienen, a mi entender, mucho sentido que lo haga un vuelo comercial. O sea, hay pocas razones que se me ocurren, por no decir ninguna, en el que un avión comercial tenga que hacer un círculo perfecto. Aún entiendo que haga 8, que si le han mandado a hacer esperas sobre un aeropuerto porque no puede aterrizar todavía, tal. Suelen hacer vuelos así en zigzag, bueno, algunas cosas, pero un círculo perfecto, como he visto fotos que tenéis por ahí, la verdad es que no se me ocurre. Y lo mismo que dices tú, o sea, virajes muy acusados, cambios de nivel de vuelo muy acusados. A lo mejor, desde luego, los aviones comerciales están muy limitados para eso. Y desde luego, si llevan pasajeros, no lo van a hacer, porque los pasajeros van a sufrir. Y los pasajeros, todo el mundo hoy día lleva un móvil, harían vídeos, y esos vídeos saldrían en YouTube y saldrían en todos los sitios. Desde luego, vuelos con pasajeros, no se hacen esas cosas. Esas cosas no se hacen. Iván, hay que decir que tanto tú como yo, en un principio esto nos lo tomábamos como cosa de locos, conspiranoicos y todo ese tipo, ¿no? de temas. Y el problema es que buscando, posiblemente hablando de chemtrails, uno se hace un caco mental de la cantidad de gilipolleces que se pueden llegar a leer. Pero sin embargo, si buscamos por geoingeniería, la cosa cambia. Y más cuando empiezas a comprobar por ti mismo que algo está sucediendo en el cielo y que no es normal estos fenómenos que estamos observando. Así es, además es simple, es como dices tú, o sea, simplemente el cambio de palabra, pero bueno, ahí lo tenemos, hay publicaciones de todo tipo, hay leyes hechas para, en contra, a favor y en contra de la geoingeniería, hay leyes que limitan el uso de la geoingeniería, o sea, vuelvo a lo de antes, o sea, que existe, el debate no es si existe una geoingeniería o no, está la tecnología y se está produciendo, se está haciendo ahora, con qué fines, con qué métodos, en qué zonas, ¿por qué? ¿Qué efectos va a tener? Ese es el debate. Eso es lo que habrá que seguir investigando, habrá que seguir intentando desvelar y sobre todo de qué manera. En mi caso personal, lo que más me llama la atención, si de verdad los vuelos comerciales de alguna manera enmascaran estas fumigaciones o son aviones militares disfrazados de vuelos comerciales o si son aviones simplemente militares. También es cierto que muchas veces en los aeropuertos se ven aviones, siempre los aviones se puede ver que no tienen ningún logotipo de nada, son aviones blancos que no tienen matrícula. Eso antiguamente se veía muy de tanto en tanto, pues a lo mejor en un avión que se movía un sitio, había un espía, un avión gubernamental que no se sabía de dónde venía y tal, o sea, eran casos muy puntuales que podías ver uno al año o menos. Cada vez se ven más aviones de estos que son completamente blancos, pero no escondidos en los aeropuertos, sino simplemente ahí en los fingers. Bueno, no suelen estar en los fingers, suelen estar siempre aparcados en remoto, o sea, en zonas no de acceso directo del pasaje. Pero cada vez se ven más aviones de estos que son completamente blancos y realmente son modelos civiles, o sea, son aviones normales de los que utiliza cualquier compañía, pero son absolutamente blancos y no tienen matrícula. Todos los aviones tienen una matrícula que son unas letras y unos números y las 2 primeras letras indican de qué país es, solamente el país, nada más. Entonces España, por ejemplo, es Eco Charlie, EC significa España, cada país tiene lo suyo. Y estos aviones no tienen nada, absolutamente nada, y son completamente blancos. Y cada vez se ven más de estos. ¿Tendrá algo que ver? Eso es lo que no sabemos. Sí, yo, mira, aprovechando, Iván, tu puesto, un poco, así, yo quería hacerte una pregunta, porque, bueno, ahora ya cada vez se ve menos, porque se ve que ahora ya está más camuflado el tema, ¿vale? Pero antes,
los días de grandes fumigadas, por ejemplo, veías muchos aviones que no salían en el radar. O sea, por ejemplo, en la aplicación flightradar24.com, ¿vale? Sí, lo conozco. Desde ahí se supone que los vuelos comerciales deben de salir porque deben de llevar encendido el transpondedor. Entonces, sí, que duda cabe. Y deberían de salir todos, ¿no? Pero hoy en día ya parece que sí que salen casi siempre o la mayoría. Pero yo hace 2 años hice un vídeo, y yo estuve haciendo un día probando y tal, y digo, coño, es verdad, es que cuando están fumigando y los que tiran rayas, capté 2 que sí que tiraban rayas, pero capté muchos más que no salían, pero estaban fumigando también, ¿sabes? Y entonces eso, ¿qué lógica tiene? Porque lo que pensamos es eso, que son vuelos militares camuflados como civiles, que por lo que se han apagado el transpondedor y están fumigando sin transpondedor. Yo no sé realmente hasta qué punto un avión hoy día puede volar sin estar localizado. Eso es prácticamente imposible porque van conectados. Fíjate que los aviones, por ejemplo, los modernos aviones, y no tan modernos, aviones de hace 20 años, los Airbus, por ejemplo, van conectados constantemente a Toulouse, en el sentido de que si ese avión tiene una avería, el mismo avión se conecta automáticamente con la fábrica de Toulouse y le dice qué avería es, quiera o no quiera el piloto. O sea, eso son medidas de seguridad, pues yo qué sé, son medidas de seguridad. Entonces, es prácticamente imposible que un avión vaya volando sin que se sepa que ese avión esté volando. Otra cosa es que la aplicación no quieran incluir ese avión por algún motivo que me parece más fácil de pensar y más fácil de hacer. Bueno, esta aplicación la vamos a hacer, pero vamos a quitar los vuelos que lleven el código X. Pues todos estos aviones salen con el código X. Bueno, pues esto lo quitamos. Eso me parece más fácil. Pero tener un avión volando en un espacio aéreo sin que esté localizado y sin que a día de hoy es prácticamente imposible. Más me hace pensar eso, que están eliminados a posta de esa aplicación. Ajá. Bueno, también cabe lo que siempre hemos pensado eso nosotros, que son militares, porque aparte se han visto, a mí me han pasado rutas, ¿vale? De, por ejemplo, un avión que ha apagado el transpondedor a mitad de ruta, pero la ruta había sido como ir a tirar rayas, o sea, rayas de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro en una zona, y de pronto desaparecer, ¿sabes? Me han pasado rutas así alguna vez, de captura de pantalla, ¿sabes? De que las han visto en ese momento. Y yo pienso eso también, que deben de ser militares, porque los militares son los únicos... A ver, aquí nadie puede volar sin un permiso. Pero lo que pasa es que los militares sí que pueden utilizar el transpondedor militar. Tratado de cielos abiertos, que se nos ha olvidado comentarlo. Ah, es verdad. Bueno, el de cielos abiertos, el de cielo único europeo, y había otro así principal. Bueno, ahí en la página aeromotores.wordpress.com, en el Observatorio de Geoingeniería, hay muchísima buena información de ese tipo. Helios, tenemos un programita pendiente sobre geoingeniería que complementaría este de hoy sobre las mal llamadas estelas de condensación. Ya sabes que te espero pronto por aquí para eso. lo que haga falta, hombre, tú ya lo sabes. Iván, ha sido un auténtico placer tenerte en el programa y pronto estarás por aquí de nuevo para hacer un programita que estamos preparando sobre un personaje muy singular llamado Einstein. Sí, señor, y daremos una visión muy importante y muy singular de este personaje, que aunque no hubiese sido físico, de verdad que hubiese sido un personaje histórico por sí mismo, por lo que él fue. No vamos a hablar tanto de sus teorías ni profundizar en ellas, porque a lo mejor no van a interesar a mucha gente, pero sí vamos a dar una imagen de una persona que de verdad sí que parece fuera de este mundo. Helios, Iván, mil gracias por estar esta noche con nosotros tratando un tema tan delicado como es este de las mal llamadas estelas de condensación, y solo puedo deciros que un gran y fuerte abrazo, chicos. Igualmente, muchísimas gracias, seguimos en contacto. Exacto, gracias por la oportunidad para el programa. Bueno, familia, no os creáis nada de lo que hemos dicho hoy y comprobadlo por vosotros mismos. Hasta el próximo programa.